Esta historia comienza contando que el protagonista de nuestra historia pierde a su padre y hermana cuando era muy joven. Esta tragedia lo marca profundamente, pero su madre, una mujer muy sabia y fuerte, le decía que debía volverse un chamán, siguiendo una tradición ancestral de su familia. Sin embargo, el protagonista, buscando un camino diferente, se mantenía reacio a tal idea. Así que este rebelde sin causa decide enfocarse en los estudios académicos en lugar de aceptar el destino chamánico que su madre le sugirió. 10 años después de haber tomado la decisión de seguir una vida académica, el protagonista muere en un accidente de tránsito. Este evento trágico y repentino pone fin a su vida, dejándolo con muchas preguntas sin responder y sueños sin cumplir. Y ahora, él no podía creer que había reencarnado, y ya lograba entender la ira del destino de la que le hablaba su madre. Afortunadamente, nuestro protagonista renace en un mundo nuevo, uno completamente diferente al que conocía, encontrándose en un entorno extraño y lleno de misterios, con nuevas oportunidades y desafíos por delante, dejando como premisa el hecho que la gente no puede comprender lo que no ha experimentado, y él ya había atravesado ese umbral, y vemos que se ha convertido en un profesor encubierto en una academia de magia. Luego, se nos cambia de escena. En la capital del imperio, hay pasajeros abordando un tren. Uno de sus servidores le pide a un joven, posiblemente nuestro protagonista, verificar su boleto, y le desea un buen viaje. Antes de iniciar el viaje, se encuentra con un hombre con barba, llamado Gerard, con quien debe compartir cabina. Mientras viaja en el tren, Luther lee en un periódico que la guerra civil en el reino de Utah ha terminado con la victoria de la facción de la princesa. Esta noticia es importante para él, ya que la paz en Utah tiene implicaciones para su propia misión y destino, y ambos se presentan. El muchacho se hace llamar Luther y le revela a Gerard que ha sido contratado para trabajar en la Academia Soren del Imperio Exilio. Este trabajo es un honor y una gran oportunidad para Luther, ya que la Academia Soren es una institución prestigiosa donde podrá desarrollar sus habilidades y conocimientos. Pero de repente una explosión sacude el tren. Gerard sugiere que se trata de una emboscada, probablemente dirigida a los ricos comerciantes o nobles a bordo. La calma y la seguridad del viaje se ven abruptamente interrumpidas por el caos y el peligro. Un criminal armado atacaba el tren, sembrando el pánico entre los pasajeros. Ludger, mostrando valentía y habilidades excepcionales, enfrenta al atacante. En el proceso, logra paralizarlo temporalmente, ganando un respiro para él y su compañero. Ludger interroga al criminal que ha capturado, buscando obtener información sobre el ataque. Sin embargo, el criminal se ríe de sus esfuerzos y en un acto de desesperación y desafío, detonaba una bomba, sacrificándose y causando más caos y destrucción. Gerard sobrevive a la explosión y mientras se recupera del impacto, lamenta la aparente muerte de Ludger. Lo deja con una sensación de pérdida y desorientación, ya que el joven había demostrado ser un líder y protector en un momento de crisis. Luego, se nos revela que el tal hombre con barba es tan solo un disfraz. Este era alguien encubierto, que al retirarse todo aquello del rostro, se nos mostraba que era un hombre joven, el cual sí era nuestro protagonista. Ahora, él reflexiona sobre su vida pasada, revelando que ha usado muchos nombres mientras vagaba por el mundo, siempre en busca de un propósito. Su vida ha sido una serie de reinversiones y adaptaciones, con cada nombre representando una fase distinta de su existencia, y así es como se convierte en Ludger, un nombre que había adoptado en ese mundo nuevo, donde la magia y los conflictos políticos dominan su vida diaria. Mientras tanto, el tren seguía andando y se encontraba con un empleado, y utilizando sus habilidades de observación y deducción, Gerard descubre que el empleado es en realidad un criminal infiltrado. Tras un breve interrogatorio, Gerard logra detener al criminal antes de que pueda llevar a cabo su plan, pero en ese momento cientos de balas aparecen en el tren. Luego, soldados entran armados preguntando de cómo seguía vivo luego de sus ataques, intentando atacar nuevamente, pero sus armas ya no funcionaban, reclamando de que debería ser un hechicero, pero otro hechicero aparecía. Este se sorprendía porque había otro hechicero a bordo, al cual le pedía que se rindiera, y así no tendría una muerte dolorosa. El prota, luego de muchas deducciones, decide retirarse del tren. Luego de revisar, expresaban que el estúpido debió haber muerto, pero una espada se encajaba en su cráneo. Les gritaban a todos que dispararan hacia el techo. Al sentir sus pasos, lo seguían, pero una explosión aparecía. Los soldados ahora morían de miedo. Sus movimientos eran extremadamente efectivos. Era como un cazador, deduciendo que a lo mejor podría ser un mercenario, y escuchaban un ruido. El maldito los había separado del tren, creyendo que en un futuro se vengarían de él, pero una enorme aura los asustaba a todos, y el prota castigaría sus insolencias.
El hechicero le reclamaba de cómo podía asesinar así, cómo no tenía ninguna pizca de humanidad. El prota le reclamaba que ellos habían buscado la muerte. Además, él los iba a dejar ir, pero habían visto su cara. Este solo le gritaba de quién era, pero su cuerpo era cortado por una hoja de hielo. Eran los Caballeros del Acero Frío. Estos guerreros eran conocidos por su habilidad y valentía, los cuales rápidamente eliminaban a los criminales restantes, garantizando la seguridad de los pasajeros. Su llegada era un alivio para todos, y Gerard se encontraba presente ante tan oportuna intervención. Entre los caballeros destacaba Verónica, la vicecapitana, quien se encontraba con Gerard y le expresaba su gratitud por su valentía y actuación. Una vez estando ya en la estación del tren de Tivel, el caos causado por el ataque criminal atrae la atención de las autoridades. Un oficial de la policía metropolitana llega al lugar para investigar el incidente. Durante la investigación, la oficial sospecha de una conspiración interna con ayuda de un hechicero y comienzan a interrogar a los presentes. A Gerard, los nervios le empiezan a jugar mal, ya que al subir al tren, su aspecto y su rostro eran otros, no iban a coincidir con su identidad, y si lo descubrían, probablemente lo asesinarían. No podía escapar porque afuera habían montones de oficiales, y así anunciaban el número de la cabina en la que se encontraba nuestro prota. Él le daba las características de la identidad, sintiendo que estaba bien, pero debía acompañarlos igualmente. Sin embargo, la capitana explicaba que él los había ayudado, no podía ser sospechoso. De ser así, lo aceptaban, dándole el nombre del señor Ludger, sorprendiéndose porque lo habían asignado a la Academia de Soren. El prota, al ver el punto de inflexión, asentía. Así era, su nombre era Ludger, próximo profesor de la academia. Al final del incidente, Gerard bajó con el nombre de Ludger y se despedía del oficial y de la vicecapitana Verónica, y cuando cree que lo había logrado, con una felicidad interna por haber salido airioso de todo aquello, le agradecía al verdadero Ludger por haber estado presente en su camino, ya que en ese tiempo las fotografías no eran tan avanzadas, por eso no podrían distinguir al verdadero Ludger. Ahora solo escaparía a otra ciudad, pero un hombre con aspecto de mayordomo llamado Wilford se dirigía a él por su identidad del señor Ludger Chelsea. Este no puede creer que ha enviado a alguien por él. En vista de que no tiene otra opción más que subirse al carruaje, lo hace y se da cuenta de que esto podría salirse de control. Sin embargo, lo medita mejor y se da cuenta que debe conservar la identidad hasta encontrar la oportunidad de zafarse de la situación. Y así, de un momento a otro, ya había llegado a la Academia Soren. Wilford le comenta que lo llevará a conocer a la directora del lugar, y así es como se presenta a la señorita Elisa Willow, la directora de la academia. Una vez reunidos con Elisa, él no tenía ni la menor idea de lo que podía sucederle. Sin embargo, resultaba ser que nuestro prota era bastante analítico y observador, y se nos aclara que ella nunca lo había visto en persona, encontrándolo muy guapo. Esto mantuvo a nuestro prota menos preocupado. Luego ella le habló sobre todos los beneficios de su labor como profesor en la Academia de Soren. Gerard pensaba de cómo adaptarse a la situación, y al leer el contrato, este sería por 2 años, pero lo que le sorprendía era la gran suma de dinero que ganaría, lo que resultó para Gerard algo imposible de rechazar. Y así las clases comenzarían pronto, y él debía alojarse en una mansión para él solo, donde recibiría también comida y muchos otros beneficios, y ambos cerraron el trato. Él consideraba dentro de su mente que podría hacerse pasar por el joven Ludger perfectamente, y también lo vio como una posibilidad de escapar de su vida. Es así como otra vez Gerard se encontraba aceptando una nueva identidad que no esperaba. Al llegar al lugar donde estaría residenciado, seguía maquinando cómo resolver todo para evitar que su verdadera identidad fuese descubierta y cómo hacer para que su identidad falsa tuviese credibilidad. Pudo notar que pocas personas lo conocían en persona. Detalló que por lo que conversó con el muchacho en la cabina del tren era hijo único. Los padres habían fallecido y por lo que dictaban las cartas con otros familiares, la relación no parecía ser tan cercana. Una vez analizado esto, sabía que debía descansar un poco y con la certeza de que esa identidad era perfecta para él. Y así pasaron los días y se acercaba la fecha para que las clases iniciaran en la academia. Se encontraba desayunando y de pronto un personaje misterioso con gafas y con capucha similar a una chica detrás de él aparecía. Le informaba que se alegraba al saber que este se encontraba con vida. Sin embargo, Gerard no comprendía lo que estaba sucediendo e improvisaba sobre la marcha al dar respuestas sobre cada cosa que esta extraña persona le platicara. De hecho, le hace saber a nuestro protagonista que los demás miembros, y supongamos que
se refería a alguna sociedad secreta o misión, estaban curiosos por saber el paradero del señor Primera Orden. Lo cierto es que esta persona y esos miembros de los que hablaba seguramente estaban buscando solo a una persona y creían que se estaban comunicando con el verdadero Ludger Chelsea. La encapuchada misteriosa le indicaba con algo de temor que el ataque terrorista se trataba de un gran accidente. No esperaban que los rebeldes atacaran. Gerard cada vez más podía notar lo lejos que estaba de saber qué sucedía, pero esto no impediría que sus respuestas fluyeran para no levantar sospechas. Esta persona misteriosa le aseguró a Gerard, o mejor dicho a Ludger, que la organización secreta se había encargado de asesinar a todas las figuras claves de la academia, así como también se lograron deshacer de los traidores dentro de su organización. También le confesó que los cuerpos de estas personas fueron mutilados y devorados por perros salvajes para no dejar rastros. Gerard genuinamente se sintió preocupado por todo lo que escuchaba y decidió tomar una actitud de reproche y de molestia, a lo que este otro sujeto reaccionó de manera nerviosa y sumisa, notando así el miedo que posiblemente le tenía al tal Ludger. Esta acuerda que deben reunirse con la organización, pero Gerard, de manera astuta e inteligente, le responde con desaire para que este sujeto nuevamente sienta temor. Así que Gerard se retira con la certeza de que en definitiva esas personas son sumamente peligrosas. En su actitud mostraba frialdad, pero por dentro estaba consciente del temor que esto le causaba. La chica de capucha vuelve a dirigirse a él para preguntarle de cuándo volverían a verse, pero este prefirió responder con otra pregunta, para así colocar al misterioso mensajero más nervioso de la cuenta, y así salió de allí. Al llegar a su residencia, Gerard ató los cabos sobre todo lo que el chico le había platicado en el vagón. Era evidente que todos esos datos eran perfectos para una identidad falsa, es decir, Ludger de por sí ya era un infiltrado, y ahora Gerard había asumido tal situación creyendo que podía salir airioso de ella, asumiendo el nombre de alguien que nunca existió. Prácticamente el chico era un ejecutivo de una organización que plantó docenas de espías en Soren. Al revisar entre las cosas de Ludger, encontró algunas cartas con instrucciones sobre lo que este iba a hacer dentro de Soren. Otra cosa que le rompe la cabeza es saber que podría ser descubierto por personas de la sociedad secreta, sin entender en absoluto todo aquello sobre la Primera Orden. Nuestro prota en ese momento ya se sentía lamentablemente en una cuerda floja, pensando que eran 2 años en Soren los que debía pasar. Al día siguiente, las clases habían comenzado. Todos los estudiantes se encontraban en el salón, hablando del nuevo profesor, creyendo que este también renunciaría, como con el altercado con Flora, quien era la Peli Azul, la cual explicaban que la profesora pasada había renunciado por ella, ya que ésta sabía más que la profesora, y justo llegaba Ludger, les expresaba un saludo, e iría directo al grano. Su clase sería sobre la recitación de hechizos, no solo se centraría en la teoría, y además también su clase no estaría restringida hacia solo segundo año. Los de primero también podían asistir. Al ver sus quejas, le pedía silencio. Les aclaraba que su clase no bajaría de dificultad. Al ver la pregunta del por qué estarían los de primero, explica que como educador sentía la responsabilidad de enseñarles a todos equitativamente sin importar el grado, pero les advierte que si querían notas regaladas porque es un nuevo profesor, estaban muy equivocados. Pero el plan del prota era que nadie asistiera a sus clases, mientras menos mejor, ya que si los estudiantes de segundo tomaban su clase junto a los de primero, su orgullo se lastimaría. Además, había dicho que sería difícil, así que unos pocos asistirían. Todos los estudiantes quedan dudosos de sus métodos, y así terminaba la clase. Al salir sentía que lo había hecho bien, pero luego de pensar mucho, no sabía si le tenía miedo o solo querían evitarlo, y se encontraba con Selena, otra nueva profesora, quien se presenta amigablemente, así que este sospecha que ella podría tener alguna conexión con la información que recibió anteriormente. Después de eso, Ludger Chelsea se presenta en una reunión de nuevos profesores junto a Brino, encargado de la clase de invocación de golems, y Merilda, quien enseña cautivación y organización en el currículum de maldiciones y dispersión. A pesar de la tensión inicial con Chris Venimore, un aristócrata que desprecia a los plebeyos, Ludger decide mantener su postura profesional, por eso lo decide evitar. Y pensándolo bien, no puede confiar en ningún profesor, porque posiblemente alguien de ahí sea de la Primera Orden. Luego la joven que se encontró traza un plan para que todos asistan a sus clases, contando que Ludger se destacaba por ser la persona más joven en alcanzar el 4º rango, y por su experiencia como oficial militar. También es conocido por contribuir en la Casa Críptica y la Torre Mágica como mago independiente. Al día siguiente se pregunta de cuántos estudiantes asistirán a su primera clase. Los pocos que deben estar es porque no tuvieron más opción de tomar la suya, ya que las otras estaban llenas, pero para su sorpresa, la sala estaba llena, con 80
60 estudiantes, incluidos muchos de primer año, lo que sugiere que su reputación y métodos han despertado interés por un factor externo. Ahora siente que su clase iba a ser muy competitiva, y así Gerard comienza la clase presentándose y describiendo el enfoque de su enseñanza. Planea cubrir las 4 grandes especialidades de la invocación de hechizos: liberación, propiedad elemental, telequinesis y refuerzo. Algunos estudiantes cuestionan su capacidad para enseñar todas las especialidades, dado que normalmente es difícil incluso enseñar solamente 2. Nuestro protagonista, sin inmutarse, asegura que no disminuirá la dificultad de su clase y que los estudiantes deben esforzarse para obtener puntos extra. Para demostrar su habilidad, muestra un hechizo elemental de llamas de tercer nivel llamado Revoloteando. Explica que los componentes del hechizo: liberación, calentamiento, combustión, compresión, exposición, difusión y aceleración, todos esos promete enseñarlos de una manera de invocar el hechizo 3 veces más rápido, sin modificar su estructura básica. Al verlo, Flora no estaba segura de sus enseñanzas. No era posible hacer eso, creyendo que solo debería ser un truco de un profesor nuevo. A lo largo de la clase, algunos estudiantes hacen preguntas sobre la viabilidad de su método. Ludger responde con confianza, afirmando que es posible reducir el tiempo de invocación sin alterar la técnica del hechizo. Sin embargo, hay una alumna que se atreve a retarlo con una frase: eso es imposible. Flora, estudiante de segundo año, desafía la convicción de nuestro protagonista sobre la imposibilidad de mejorar el lanzamiento de hechizos, ya que las fórmulas son el único método existente de acortar el tiempo de recitación. Pero hablar de acortarlo 3 veces es algo que ningún otro genio ha logrado hasta ahora. El prota explicaba que la magia se había estancado por los hábitos de la historia, pero la ciencia ha avanzado constantemente al punto de que ahora estaba amenazando la magia. No dice que la ciencia es mejor, sino que la magia puede mejorar igualmente. Por eso la mejoró. Esta solo creía que eran mentiras para sentirse superior, pero el profesor siente que debe demostrar su punto preguntando de cuánto es el promedio de recitación de llamas envolventes de ella. Esta expresa que depende. Si lo recitaba un mago de tercer rango, 10 segundos. Un mago de segundo podría hacerlo en 5 segundos, pero como era ella, podía hacerlo en menos de 5 segundos. Y así el prota le pide que lance el hechizo Llamas Revoloteantes. La chica de cabello azul lo ejecuta en 4.78 segundos, un tiempo impresionante para su nivel, impresionando a sus compañeros. Pero aún él creía que era demasiado lento. Según su criterio, él sentía que los magos de su nivel podrían hacerlo en 4.41 segundos, pero seguía siendo demasiado lento. Los estudiantes no veían factible lo que decía, pero el prota les pedía que observaran. Flora no entendía qué hacía. Ese no era la técnica de llamas revoloteantes. Al ver el hechizo, todos se paran de sus asientos, preguntando de qué acababa de pasar, ya que el hechizo de llamas revoloteantes había sido ejecutado en menos de un segundo, dejando a todos asombrados. Y así es como explica que ha desarrollado una técnica llamada Código Origen, un método único que optimiza el proceso de lanzamiento de hechizos al conectar el maná con un software mágico a través de un hardware biológico llamado mago. Ella nunca había escuchado ese tipo de magia, preguntando de quién era esa persona, y así el prota penaliza a Flora por su desafío e interrupción de su clase, con una reducción de 10 puntos. Sin embargo, también reconoce su habilidad extraordinaria por la demostración anterior de sus llamas revoloteantes y le otorga 10 puntos de recompensa, anulando así su penalización. Su amiga estaba feliz porque no la habían penalizado. Flora le agradecía por su preocupación, pero seguía dolida por el enfrentamiento. La lección avanza y los estudiantes, tanto nobles como plebeyos, están asombrados por lo que acaban de presenciar, en especial Aidan, un plebeyo que se encuentra asombrado por haber visto tal espectáculo sobre el código de origen en su primera clase, pero es interrumpido por un rubio que le hace saber que no puede creer que la sombra era tal cosa, asumiendo que es por ello que por él los plebeyos simplemente no valían nada. Es así como se crea un ambiente tenso entre Aidan y el arrogante chico dorado llamado Heban, el cual era hijo de un varón llamado Felio. Este desprecia la condición de Aidan e intenta intimidarlo, pero justo en ese momento llega otro alumno llamado Leo, otro estudiante que también era plebeyo, y lo defiende. Luego le advierte que cuida algunos aspectos físicos de él para que no lo traten mal, y le advierte sobre las jerarquías dentro de la academia, mencionando a las personas que no debe enfrentar ni molestar, como Flora Lumus, la talentosa pero controvertida estudiante de segundo año, Elendil von Exilion, una princesa en el exilio, y como último a Freuden Wolburg, líder de la facción de nobles de segundo año, los cuales veían a los plebeyos como insectos, y el tonto de antes también era parte de esa facción, y así es como ambos fraternizan y deciden ir a comer juntos. En otro lugar de la academia, el profesor Ludger va por los pasillos de la academia pensando sobre lo sucedido en la clase, y él cuenta
época que está en alrededor del siglo XIX, en la cual hay muchas carencias comparadas al siglo XXI, el cual rebosaba por la ciencia. Por eso él estaba tan familiarizado con la ciencia y la magia, pero nunca pensó que la sorpresa de sus estudiantes fuera tanta, aunque debía encontrar más cosas para enseñar, porque si no, podrían saber que no era un profesor. Luego va donde su oficina, y estaba la directora. Durante la conversación, la directora menciona su interés de los métodos de enseñanza de Ludger, y le advierte sobre los estudiantes nobles, especialmente por la Peli Azul y la princesa Elendi, aunque parece que la directora desconfía ligeramente de Ludger, pero le expresa su apoyo y confianza en su capacidad para manejar sus clases. Lo cierto es que luego vemos a la directora junto al mayordomo, y al parecer su mano derecha, preguntándole si Ludger era de fiar. Ella sentía que todavía no podían sacar conclusiones, pero ese hombre se había resistido su ojo malvado 2 veces, no había podido influenciarlo para nada. Si ese hombre fuera de cuarto rango, debió haber caído, y si resistió, era porque era un tipo interesante. Pensando en lo ocurrido en el tren, y en una de sus posibilidades, creían que el verdadero Ludger pudo ser suplantado, pero solo era una teoría. El hombre también pensaba que era un tipo fuera de lo común, por eso debían vigilarlo por más tiempo. Por otra parte, el profesor encubierto, consciente de la desconfianza de su alrededor, reflexiona sobre su papel y las relaciones dentro de la academia. Recuerda su interacción con la influyente familia Lummus y sus conexiones con la nobleza, sintiendo que su familia no debía reaccionar porque retó a su hija, incluso le dio puntos de recompensa, y también se daba cuenta de un chico el cual poseía magia poco común. Aidan, un estudiante con habilidades mágicas inusuales, también le resulta familiar, pero no logra recordar de dónde, y sigue intrigado sobre lo que pasa. Sobre todo es que la chica que lo llamó Sir Primera Orden no conocía la verdadera apariencia de Ludger, por eso aceptaba su cara, creyendo que Ludger a lo mejor también era especialista en disfraces. Por eso por ahora, solo debía mantenerse en su rol de profesor. En medio de más meditaciones, recibe una orden de patrulla, una tarea rutinaria asignada por contrato. Durante su patrullaje se encuentra con un conflicto entre nobles y plebeyos en el campo de entrenamiento. Lady Dinema era una noble arrogante, la cual intentaba intimidar a una plebeya, exigiendo su sumisión, ya que no podía estar ahí simplemente por ser plebeya, pidiendo que ahora, por su incompetencia, debía arrodillarse y pedir disculpas. Pero esta solo aceptaba su autoridad y se daba la vuelta. Esto altera a la chica de cómo se atrevía a no cumplir su orden de arrodillarse, insistiendo en la superioridad de su sangre noble, atacándola. Hasta sus compañeros se sorprendían, pero alguien intervenía. Esta le reclamaba de quién osaba interponerse, pero le preguntaban de qué hacía, cómo podía atacar a alguien por la espalda, reprochando que nunca imaginó tener un problema así de grande a inicios de semestre, defendiendo el principio de igualdad entre todos los estudiantes de Soren. Así que toma cartas en el asunto y reprende a Lady Dinema por su comportamiento, destacando que su estatus de noble no le otorga autoridad sobre otros estudiantes. Sin embargo, este lo insulta con todo, creyendo que en ese lugar era un simple aristócrata caído. El prota le preguntaba de qué había dicho, debía repetir sus palabras. Y justo llega la profesora Selena, quien decide intervenir. Sin embargo, Ludger no tenía planeado ni golpearla ni reprenderla, pero sí hacerle saber que él era un aristócrata caído, pero ahora se encontraba en Sorin y por ende era un profesor. Por eso la chica debía responder a la advertencia y recibir una acción disciplinaria. De esta misma forma, la chica que habían salvado del ataque no podía creer que el profesor recordara su nombre, ya que en su clase solo era una plebeya entre 80 personas. Esta la hace sentirse agradecida, recordando la frase que en Soren todos eran iguales, creyendo que ahora sentía que podía confiar en él y seguirlo, por eso daría lo mejor de ella. Luego se nos revela que Ludger, además de enfrentar problemas personales, sufre de una condición que requiere el uso constante de píldoras para controlar sus síntomas, los cuales se agravan con el estrés y el uso de maná, creyendo que hace muy poco casi mostró su apariencia ridícula. Había sentido los síntomas cuando llegó al centro de entrenamiento, pero lo pudo aguantar. Sin embargo, los síntomas se pusieron peor por el incidente. Además, esa era la última dosis que le quedaba. Esta solo le duraría 5 días, pero conseguir más medicina sin levantar sospechas podría convertirse en una preocupación apremiante. Por eso debía contactar a ese sujeto lo antes posible. Mientras tanto, rumores y leyendas urbanas circulaban en la academia. Se había reportado la visión de un hombre lobo en los tejados durante la noche. La profesora Selena, aunque escéptica, se interesa en los cuentos de fantasmas que rodean la academia, sugiriendo una conexión entre los fenómenos paranormales
paranormales y la vida cotidiana en la academia, y mientras se encuentran reunidos, sale a relucir la conversación por medio de una profesora, quien expresaba que le llamaba mucho la atención el hechizo innovador llamado Código de Origen, capaz de acortar la duración de lanzamiento de hechizos que enseñó, cosa que sorprendió y llenó de curiosidad a algunos profesores, generando interés y al mismo tiempo envidia entre sus colegas, en especial del profesor llamado Chris Benimore, quien con su mirada podría matar a cualquiera. Luego de esto, el prota se encontraba rondando por la ciudad de noche, y algo atrás de él aparece, atacándolo rápidamente. El prota lo esquiva y lo manda contra la pared, sintiendo que llegaba tarde, creyendo que sus bromas eran tontas. Este lo maldecía. Por lo menos debía sorprenderse un poco, creyendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Ludger asentía, llamándolo Hans. Cuentan que Hans es un hombre con una condición física especial. Tiene la habilidad de transformarse en cualquier animal que lo muerda. Por ejemplo, podría ser un gato bicolor o un perro bicolor como ahora. Pero el prota le proporciona un antídoto para revertir la transformación, el cual le agradecía y le expresaba que había leído su carta y había asistido a su llamado, pero quería saber qué había pasado en el tren. Y como era profesor de Soren ahora, este le cuenta todo lo que pasó y cómo ahora está envuelto en problemas, y también revela su afiliación con la sociedad oculta, donde ha alcanzado el título de Primera Orden. Hans había escuchado algo sobre el Bajo Mundo. Uno de ellos hacía llamar Primera Orden. El nombre de la organización era Sociedad del Amanecer, sintiendo que si lo descubren podía estar en serios problemas. Pasando el maletín que le había pedido, este le reclama de por qué no lo había contactado antes, si ya había llegado el día anterior, pero este no sabe de qué hablaba. Apenas había llegado el día de hoy. Además, no le gustaba andar por los tejados. Ludger ahora sospecha que podría ser otro miembro de la sociedad o alguien más peligroso, y en ese momento descubren a un hombre lobo de verdad merodeando cerca. El prota quiere ir a investigar, incluso con las advertencias de su amigo, creyendo que algo brillaba en su cuello. Por lo tanto, alguien lo debió haber liberado, sintiendo que era hora de cazar. Hans sentía que había adoptado a la personalidad antigua de cazador, recordándole su nombre, Abraham Van Helsing. El lobo, al sentir su presencia, en un segundo se posiciona enfrente de él. Al verlo, detenidamente acertaba. Tenía un collar en su cuello. Tenía muchas preguntas que hacerle. Por eso, debía capturarlo, esquivando su primer ataque. Luego, con hechizos de velocidad en el suelo, logra esquivar los demás, y cuando está acorralado, da un ataque ultrasónico, causándole dolor en el cerebro a la bestia. En esos casos no podría usar una bala de plata porque costaba mucho, pero por eso lo convertiría de vuelta para interrogarlo. Sin embargo, justo aparecen gritos de la policía. En ese breve momento, la bestia huye de la escena, pero el prota, usando un gancho, está decidido a no dejarlo escapar. Los policías se dan cuenta que hay alguien en el techo. Ludger y el lobo van a una velocidad impresionante, pero el prota se interpone en su camino. De primero solo pensó en capturarlo, pero ya no tenía otra opción. El lobo, al verse amenazado, ataca sin pensar, esquivando el primer ataque, pero el Shuriken también lo atacaba por la espalda. Ludger sentía que tenía buenos reflejos, pero ya no tendría otra oportunidad, atacando con su magia por el frente y por el costado, repitiendo la secuencia, abalanzándose ante él. La bestia alcanza a parar su ataque con los dientes, pero este desenvaina su espada. Mientras tanto, Hans camina por las calles del lugar, asustado porque casi es atrapado, y una cabeza caía enfrente de él. Luego de conversar, Ludger había descubierto que ese lobo no es una criatura natural, sino un críptido artificial creado por algún tipo de experimento. Ellos discuten sobre la presencia de una organización secreta que podría estar detrás de esos experimentos. Ludger decide que, aunque han detenido al hombre lobo por ahora, necesitaban continuar con sus investigaciones y preparativos, ya que en la ciudad donde se encontraban era un lugar ideal para permanecer ocultos mientras recababan información. Al día siguiente, noticias se aparecen en los periódicos. Un asesino no identificado había causado la muerte de 5 personas. Los testigos describían a una bestia peluda y negra como el culpable, pero los oficiales solo expresaban que era un asesino loco. Esto no tiene sentido para el prota. Él había asesinado al hombre lobo. Esto solo era posible con la premisa de que había más de una criatura suelta. Luego, en Soren la atmósfera era tensa. 2 estudiantes de primer año habían sido atacados por una bestia. Todos los profesores hablaban de eso. Los rumores sobre hombres lobos se habían extendido, generando pánico entre todos. Luego, en una reunión convocada por la directora Elisa Willow, se confirma que los ataques recientes fueron perpetrados por un hombre lobo. Sin embargo, la evidencia apuntaba claramente a la existencia de críptidos y la seguridad del campus estaba en juego. La directora
directora subraya la importancia de identificar al culpable y proteger a los estudiantes. Uno de los profesores, llamado Hugo Borutak, escéptico, interviene para insistir en que no hay hombres lobo en Soren. Esas cosas solo eran historias ridículas de los estudiantes. Era claro que habían víctimas, por eso sabía que no era un hombre lobo, ya que ambas víctimas eran de linaje noble. Por lo tanto, él creía que el culpable debía ser un estudiante claramente plebeyo. Al ver sus dudas, él expresaba que era obvio, un hombre lobo era un cuento de hadas. Era mucho más creíble su hipótesis. Los demás profesores estaban de acuerdo con eso. Ludger creía que la sociedad del amanecer estaba en desventaja contra ellos, pero en la academia no había ningún tipo de unión, decepcionándose de la mejor academia del continente. Y justo este recibe una carta a través de una araña, informando que 3 experimentos críptidos habían escapado, y por eso debían ser eliminados inmediatamente, ya que podrían poner en juego la identidad de la organización. Ludger nunca pensó que la sociedad del amanecer negro fuese la culpable. Por él, estuviera bien que los descubrieran, pero si eso era así, su identidad estaría en graves problemas. Durante la reunión, la directora y los profesores discuten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los estudiantes y ordena organizar patrullas y advertir a los estudiantes que no salgan por la noche. Al día siguiente, él le dice a la chica que deje de esconderse. Al verla bien, era la chica del café. Nunca pensó que estaría ahí como una estudiante, pidiendo que se movieran a otro lugar. En el lugar le pregunta sobre su nombre, luego se da cuenta de que esa niña era una plebeya, y Celinda explica que los ataques recientes son el resultado de experimentos críptidos realizados por los magos negros de la escuela Chamsus. Este es un grupo de científicos expulsados de la academia por sus prácticas no éticas. Algunos de esos sujetos experimentales han escapado, y uno había llegado a la ciudad, causando víctimas en ella. Ludger decide actuar rápidamente, aunque la chica sugiere que hay 3 experimentos sueltos. Él informa que ya había atrapado uno en Liederberg hace 2 días. Celinda, impresionada por las habilidades del hombre, sigue proporcionando información sobre la situación. Este planea ampliar la búsqueda en las alcantarillas, ya que sospecha que los críptidos restantes podrían estar allí. A medida que la conversación avanza, se revela que Celinda se ha infiltrado en la escuela como estudiante para recopilar información, pero esto es raro, ya que posiblemente ese trabajo la pone en peligro, creyendo que dentro de la asociación también hay discriminación hacia los plebeyos, sintiendo que hay fisuras tanto en la academia como en el amanecer negro, creyendo que ese incidente le podría servir a él, y así se despedían, dándole las gracias más sinceras por su trabajo, rompiendo la barrera de sonido. La mujer solo miraba al suelo, agradeciéndole. Mientras tanto, la peli azul no entendía por qué ellos habían conversado con una magia de antisonido, preguntándose de qué podían estar hablando. Al día siguiente nos damos cuenta de que Flora es una chica muy astuta, ya que luego de ver lo de ayer, cree que posiblemente era una conversación secreta. Era claro que algo pasaba con el profesor. En otra parte del aula, los estudiantes discuten rumores sobre el lobo, y aunque algunos están tentados por la recompensa prometida, todos temen las penalizaciones anunciadas por los profesores si son atrapados deambulando. El peli celeste le pregunta de qué pensaba sobre el lobo. Este solo creía que debían evitarlo para que no los castigaran y quitaran puntos. Este suspiraba y pensaba lo mismo. Y en eso saludaban a Tessie, pero estaba enojadísima. Se nos explica que ellos dos habían tenido un duelo, y ella estaba descontenta porque él había ocultado sus poderes en combate, por eso debían repetirlo. Este solo se negaba por el rumor del lobo. Además, si lo descubrían deambulando, los penalizarían, creyendo que esa era una excusa perfecta. Esta solo se enojaba, y de ser así, entonces el que atrapa el hombre lobo ganaría. Leo acepta. Esta le reclama de que no podría retractarse, yéndose feliz de la vida, y le reclamaban a Leo de por qué había dicho algo tan absurdo. Este sentía que era para que se fuera y darle la razón. Además, los profesores se encargarían del lobo. Obviamente, ella no era tan imprudente para ir a buscarlo, pero se preocupaban, y mirando por la ventana se sorprendían. Nunca pensaron que podía bajar tan rápido, y se alarmaban porque ya había salido de la academia. Luego Ludger hace un patrullaje, recordando el encuentro que tuvo con el barrigón, el cual le había pedido ayuda para cuidar a los plebeyos. Sin embargo, para él en Soren todos son iguales, y por ende no piensa quebrar ese principio. Y en su rol disciplinario, mientras hace patrullaje, penaliza a varios estudiantes con menos 5 puntos por deambular, sumando hasta 20 penalizaciones, creyendo que sabía que la recompensa era grande, pero nunca pensó que hubiera tantos estudiantes corriendo riesgo. Luego se dirige a la planta de tratamientos de aguas residuales, siguiendo pistas que sugieren que
la criatura ha entrado a la ciudad a través de las alcantarillas. Mientras rastrea las huellas, se da cuenta de que hay dos hombres lobos, uno grande y otro más pequeño. Las huellas se separan, concluyendo que el hombre lobo más grande se dirige hacia la escuela, probablemente en busca de nuevas víctimas. En medio de su investigación, este escucha un grito, creyendo que si sigue las huellas será tarde. Por eso, iría donde escuchara los gritos. Al llegar al lugar, se percata que hay un hombre lobo, el cual busca perjudicar a dos estudiantes. Al acercarse cada vez más, se da cuenta que podría ser demasiado tarde. Por eso activa su hechizo de fuego, repeliendo al hombre lobo. Las estudiantes están agradecidas, pero él solo les dice a Elendil, von Exilion y a Renée que estaban penalizadas con 5 puntos. Esta no entiende su poco interés por su salud y le aclara que ella había gritado para que los estudiantes entraran y se mantuvieran a salvo. La otra niña explicaba que se había quedado dormida mientras estudiaba. Ludger aplaude ese espíritu de estudiante, pero debía entender la situación, por eso le pide a la rubia que se le lleve. Así evitarían su castigo de penalización, mientras el lobo seguía enfrente, pero escapaba del lugar. El profesor nuevamente perseguía al hombre lobo. Este saltaba hacia el tejado. Ludger también hacía de las suyas. Las niñas estaban sorprendidas porque el profesor utilizaba magia de levitación. Los dos saltaban para atacarse. Los golpes sonaban por todo el lugar, anulándose mutuamente. El lobo intentaba cazarlo con sus garras. Ludger esquivaba y atacaba con magia de fuego, saltando y contraatacando nuevamente. Las niñas estaban sorprendidas. Nunca pensaron que los magos podrían luchar así. Y en el intento desesperado del lobo, este es contraatacado y en el suelo es neutralizado. Ludger se sentía cansado, creyendo que no era bueno que sus estudiantes dieran sus habilidades. Por eso, debía terminar con eso lo antes posible. Pero el hombre lobo todavía tenía fuerzas para moverse, el cual al lanzar la roca lo sorprendía. No podía ser como un hombre lobo podía usar herramientas, y este atacaba el piso. El prota cree que ese ser no debería pensar más allá que una bestia, preguntándose si realmente era un hombre lobo. Mientras tanto, en otra parte de la academia, los estudiantes Aidan y Leo estaban preocupados por su amiga Tesis. A pesar de su preocupación por las posibles penalizaciones, decidieron continuar buscando a la pelirroja. En su búsqueda, escucharon un grito que los llevó a seguir la voz de ella, y en eso chocaban. Ella preguntaba de qué hacían ahí. Estos solo siguieron sus gritos. Ella lo negaba. En ningún momento gritó. Pero ahora, escuchaban un sonido raro, un sonido cansado, lleno de sufrimiento. Y al llegar se daban cuenta de que habían encontrado a un hombre lobo cachorro. Estos querían llevárselo, pero él los calmaba, ya que si estaba escondido, era porque alguien lo había ocultado. Era claro que otro hombre lobo podría estar cerca. También se daban cuenta del collar del cachorro, y algo se encontraba detrás de ellos. El temor y el horror le respiraba en la nuca. Leo se da cuenta y protege a Aidan, saliendo lastimado. Tessie no puede creer que fuera un hombre lobo o real, pero se intentaba calmar. Debía hacerlo para restaurar su familia, pero el lobo sentía la magia atacándola. Sin embargo, Aidan alcanzaba a salvarla. Este le pregunta si estaba bien, calmándola. No había razón para no salvarla. Su amiga estaba en peligro. Solo reaccionó y expresaba que el lobo estaba así porque estaba protegiendo a su cachorro enfermo, lo cual indica una inteligencia inusual en la criatura. Aidan intenta convencer a sus amigos de que no causaron daño al hombre lobo, destacando que aunque la criatura no podía entender sus palabras, sus acciones demostraban su instinto de protección hacia su cachorro, pidiendo que confiaran en él, expresando al hombre lobo que tenía medicina. Posiblemente no sea mucho, pero su hijo podría mejorar aunque sea un poco. Pero en ese instante su cuerpo era perforado y encarcelado. El profesor Ludger les reclama de qué hacían ahí. Estos dan excusas baratas, pero los calma. Hablarían luego. Aidan le pide que por favor esperara. Ese hombre entendía palabras humanas. Debía reconsiderar matarlo. Y justo, algo se movía en los arbustos. Esto lo hace reaccionar de una forma furiosa, quitándolo del camino y quemando a la bestia, pidiéndoles de inmediato que volvieran a sus habitaciones. Al día siguiente los chicos estaban muy preocupados por el castigo que les esperaba. Mientras tanto, la directora de la academia los había citado. Durante la reunión, la directora reconoció la gravedad de la situación y la imprudencia de los estudiantes al enfrentarse al hombre lobo sin supervisión. Sin embargo, también valoró su valentía y determinación en esa situación. Como resultado, les impuso una penalización de 10 puntos, pero también les otorgó 20 puntos de premio por su valentía y capacidad de respuestas ante la amenaza. El profesor Ludger, aunque inicialmente
inicialmente escéptico, aceptó la decisión de la directora y agradeció a los estudiantes por su esfuerzo. Sin embargo, todo había sido idea de él mismo, ya que no quería que su imagen se viera blanda. Le había pedido a la directora que dijera eso. Por eso, en el fondo, consideraba que la actitud de los niños había sido bastante valiente. En su espacio y a solas, el hombre se encontraba reflexionando sobre lo sucedido, ya que en ese momento vio a ese cachorro con la mitad de un cuerpo humano. Eso significaba que esos malditos no habían capturado lobos, sino a humanos. Así que Ludger no se arrepiente de haber eliminado al hombre lobo, consciente de que otras vidas estarían en peligro, igualmente que las 5 asesinadas anteriormente, para que los estudiantes no vieran la macabra escena. Por eso, decide comunicarse con su colaborador Hans para realizar una solicitud. En otro lado, Leo y sus amigos están con muchas preguntas por lo sucedido, sobre todo por el collar, creyendo que en una de las posibilidades podrían haber sido creados artificialmente, y también dudaban del profesor, ya que su actitud al final era porque algo lo había preocupado demasiado. Podría ser solo su imaginación, pero por alguna razón creían que el profesor Ludger podría estar conectado con los rumores, pero Tessie salió a defender al docente, ya que ella no creía que tuviese algo que ocultar, como lo sugerían ellos. Además, si eso era cierto, la directora lo hubiera descubierto hace mucho tiempo. En paralelo, Ludger y Hans investigaban la desaparición en la ciudad, descubriendo que varios trabajadores de la ciudad habían desaparecido, y en un caso en particular, una familia completa. Eso era lo que buscaba Ludger, creyendo que iría hacia el lugar donde hacían los experimentos. Mientras tanto, 2 hombres de seguridad aparentemente hablaban sobre lo que había sucedido en esa familia secuestrada. Al conversar sobre ellos, se nos revela que los hombres lobo eran humanos, transformados contra su voluntad, y la familia que había escapado estaba en busca de una medicina para su hijo. Habían sido el blanco perfecto para transformarlos, pero el niño, asustado, causó mucho alboroto, y los padres se volvieron locos por ver a su hijo sufrir. Por eso, habían buscado la forma de huir, y en eso, algo se escuchaba en la alcantarilla, y sus cráneos eran perforados por balas, y Ludger contaba que se había reunido con Hans, quien le había dicho todo lo que sabía sobre esa fábrica, y los culpables de los experimentos, en el cual había un total de 40 personas, y al despedirse Ludger preguntaba de cuántos años tenía el niño. Volviendo al presente, este estaba lleno de odio, ya que el niño solo tenía 7 años. Al adentrarse, gritos de dolor y sufrimiento se escuchaban, y se nos mostraba a todos asesinados, y una pequeña avispa vigilaba todo, y en la última habitación informaban que una rata había entrado. Con su información no era el departamento de seguridad, de ser así, no había problema de asesinarlo. Luego, todos disparaban hacia el objetivo, pero sus armas no servían, porque el maldito había usado un hechizo de anulación. Por eso, debían sacar sus cuchillos. Al ver que el prota sacaba su arma, lo trataban de estúpido. Si él hacía el hechizo de no armas, su pistola tampoco funcionaría, pero su cabeza era perforada. Ellos no lo podían creer, esas eran balas mágicas, y en ese momento les pedían que se hicieran a un lado, ya que incluso un mago estaría acabado si eso lo golpease, disparando, pero no lo entendía. ¿Cómo había podido parar la electricidad de alta potencia? Y su máquina era perforada, electrocutando a todos los presentes. Y así Ludger llevaba 20 personas asesinadas, y al mirar al suelo, él sabía que alguien lo observaba. Si era por un insecto, sospechaba que debía ser los hermanos insectos. Por eso, debía encargarse de sus comunicaciones primero. Él contaba que todas sus señales habían sido cortadas por una vibración anormal, sintiendo que el mago que se enfrentarían debía tener el elemento viento y metal, creyendo que eso podría ser malo. Sus insectos pequeños no podrían contra él, por eso debía sacar a los grandes, pidiéndole a su hermano que se preparara. Los demás estaban calmados, la única manera de entrar era esa puerta. Cuando él diera un paso dentro de la habitación, moriría al instante, pero las luces se apagaban, y el sujeto, al mirar a su hermano, ya estaba decapitado. Este no podía creer la velocidad de ese estúpido, sacando a sus 100 pies de su brazo, y siente una presencia, alcanzando a esquivar, preguntándose de qué tipo de mago era él, ya que podía dominar el combate de corto alcance, y ahora tampoco lo entendía. Su hechizo había sido completado en menos de un segundo. Los demás ni siquiera se dieron cuenta de que el enemigo ya había aparecido. El hermano le reclamaba de quién rayos era él, pero lo asesinaban. Nadie podía creer que los 2 hermanos insectos habían sido asesinados así de fácil, pero un ataque aparecía. Este reía, había llegado tarde para salvar la vida de su hermano. El prota lo comprendía, así que estaba vivo, incluso volándole la cabeza. Él sentía que su cuerpo humano había sido cambiado hace mucho tiempo, y el cuerpo
comenzaba a transformarse. Todos pedían que corrieran, pero también eran alcanzados por la transformación. A Ludger le daba asco, ni siquiera respetaba a sus propios aliados, y este recibía un ataque. Al esquivarlo, conjuraba su hechizo, pero no lo podía creer. Había esquivado su ataque a pesar de tener un enorme físico. Al sentir su tenaza, lo atacaba nuevamente, sorprendiéndose porque seguía como si nada, a pesar que lo atacó de frente. Este asentía. Si quería derrotarlo, por lo menos debía usar hechizos de cuarta clase, y al atacarlo, Ludger ya no estaba, sintiendo algo y atacándolo. Al esquivarlo, creí que sus movimientos eran bastante rápidos. Ludger pensaba, ni las armas ni los hechizos de tercer grado funcionaban con él. No podía utilizar un hechizo de cuarto grado, ya que demoraría mucho en conjurarlo, sintiendo que no quería usar eso, pero no le quedaba otra opción. Mientras tanto, Hans lo esperaba afuera, muerto de frío, preguntándose si el combate ya había terminado, y una explosión aparecía. Y al volverse a ver con él, el chico descubre que su aliado llevaba una caja fuerte consigo, preguntándole de qué era eso, a lo que le explican que al inspeccionar el área, descubrió una droga que convertía a los humanos en hombres lobo. Con esto, Ludger le comentó a Hans que ya sabía quién era el responsable. Este se sorprendía, pero no decía nada, ya que aunque le dijera algo, no podría detenerlo, por eso se iría a su casa. Mientras tanto, en otro lugar, un noble maldecía a sus empleados. Por su incompetencia, su enojo se debía a que los experimentos habían escapado, y este sujeto es una persona obsesionada por rejuvenecer su cuerpo debilitado, planeando usar la droga para recuperar su juventud y alcanzar la perfección. Pero alguien decía su nombre, Belfort Rixen, y en un segundo ya lo tomaba del cuello. Este gritaba a sus guardias, pero la barrera de antisonido ya había sido desplegada, y le preguntaban sobre si en su maldito experimento había un niño de 7 años, el cual tuvo que enfrentar la realidad de que su familia sufriera, el cual había sonreído cálidamente cuando estaba a punto de morir, como si le agradeciera por asesinarlo, reclamándole si acaso sabía cómo se sintió el hombre que los asesinó. Este solo sonreía sin remordimientos, ya que los experimentos eran un sacrificio noble para el desarrollo de la humanidad. Además, no debía portarse así, ya que solo eran gentuzas a quien nadie le importaba. Por lo menos ellos le daban la oportunidad para servir de algo para la humanidad. Ludger le pedía que se cayera. Su respuesta había aclarado su situación, inyectándole en el cuello al hombre una sustancia extraña. Este se preguntaba de qué había hecho. Ludger le contaba que había leído los registros de su investigación, creyendo que eran muy interesantes. Una droga que podía convertir humanos en hombre lobo, incluso con una pequeña dosis, pero tenía la curiosidad de qué pasaba si esa pequeña dosis fuese consumida por una dosis grande. Y en ese momento, este se transformaba en una bestia horripilante. El prota creía que nunca entendería cómo se había sentido. Por eso debía sentir el mismo dolor que ellos. En esos momentos, los empleados sentían los gritos de algo, y al entrar, no entendían por qué un monstruo estaba ahí. Debían asesinarlo de inmediato, gritándoles a todos los empleados que vinieran a ayudar. Luego, volvía con Hans, entregándole una caja fuerte. Este otro no lo entendía. Ludger le pedía que tomara lo que quisiera. Él debía volver, pero con una identidad adecuada para ese mundo. Días después se reportó en los noticieros que el multimillonario Belfort había sido devorado por un monstruo en su misma habitación, en la cual no quedaba rastros de él, solo el cadáver del monstruo. Los rumores sobre Belfort y su magia negra se esparcieron por la ciudad, y en la escena aparecía el departamento de seguridad, asombrando a todos porque estaba la comandante Terina Leonhol, quien toma el mando, obligando para que la dejaran pasar. Al encontrarse con el inspector, ordenó la transferencia de todas las pruebas encontradas para el departamento de seguridad, señalando la gravedad del asunto. Al inspeccionar la mansión, encontraban un lugar oculto detrás de un papel pintado, donde probablemente estaba una caja fuerte, aunque el contenido había sido robado. La evidencia de su existencia apuntaba a una conspiración mayor. Ella sabía que alguien hábil estaba detrás de esos eventos, capaz de ocultar sus huellas perfectamente y de desaparecer un cuerpo y aparecer una bestia. Y la única persona posible que ella conocía de una hazaña similar era un hombre llamado Arsène Lupin. Por eso le preguntaba a Lloyd si había algún caso fuera de lo común en la ciudad. Este comentaba sobre un incidente reciente en una fábrica abandonada en la ciudad, la cual no tenía mucha diferencia de tiempo. Ella sentía que definitivamente había algo ahí, por eso debían ir.
Ludger, exhausto tras los sucesos, reflexionaba sobre los efectos de usar su magia real, ya que ésta le hacía perder maná solo por respirar. Solo se había salvado por sus píldoras prefabricadas, pero al menos siente que ya no tendrá que preocuparse por la amenaza de los lobos. Pero en su mente surgía la preocupación por Aidan, quien había presenciado el momento en el cual Ludger quemó al hombre lobo, y este se interpuso hasta el final, creyendo que no había garantía de que él no dijera nada sobre lo sucedido. Por eso el prota sentía que debía eliminarlo, para no dejar ningún cabo suelto, pero lo negaba. Asesinarlo le tomaría mucho riesgo. Ese chico era un tipo especial. La directora estaba cerca de él. Si le hacía algo, levantaría sospechas. Por eso, ya no quería pensar más, así que descansaría. Mientras tanto, la capitana y su equipo investigaban la fábrica abandonada, la cual había sido incendiada coincidentemente con la muerte de Belfort. Sospechaban que la fábrica seguía operativos en secreto, posiblemente involucrados en experimentos con magia negra. Lloyd, el otro oficial que la acompañaba, consideraba que la quema de la fábrica y la muerte del lobo estaban conectadas porque ambas habían sido calcinadas para no dejar ninguna posible sospecha, pero aún ella no tenía pruebas concluyentes, preguntando si había otro caso parecido. Él creía que ninguno, excepto el hombre lobo del otro día que había aparecido en la academia. Los estudiantes estaban a salvo, ya que un profesor intervino. Ella preguntaba si quedaba el cadáver, pero él lo negaba. Este había sido completamente incinerado. Ella se sorprendía, uniendo los cabos sueltos: una fábrica quemada, un lobo incinerado y un cadáver desaparecido, creyendo que había muchas posibilidades, por eso las tendría en cuenta. Mientras tanto, en la academia, todos hablaban del incidente del lobo y que el profesor lo había derrotado. La niña, mientras tanto, no encontraba asientos disponibles, ya que luego de ese incidente todos la evitaban, pero la princesa ahora era muy cordial con ella, aunque muchos comentarios contra ella llegaban, ya que no podía sentarse con una princesa. Pero ese suceso las había unido, formando un lazo, y llegaba su profesor, el cual comenzaría de inmediato con la clase. Esta vez les hablaría sobre los rasgos de manifestación, los básicos y los principios de los atributos elementales. Estos eran los que todos debían aprender como base, pero estaba ahí para enseñarles la forma correcta de usarlos. Ese era un método que aumentaba su poder de un 20% a un 80%. Los estudiantes murmuraban de que eso era imposible y le preguntaban a Anthony de qué atributos podía usar. Este decía que agua, hielo y un poco de planta, pidiendo que manifestara el que tuviese más confianza. Al conjurarlo, Ludger sentía que era promedio. Debían observar bien. Los estudiantes no podían creer que ese sea el mismo hechizo. De verdad, estaba a otro nivel. Y como ya todos estaban interesados, explicaría mejor el tema. Esos eran los 4 grandes elementos. Eran cortos y simples comparados a los 10 que tenían actualmente, preguntando a sus estudiantes de por qué el atributo de fuego se había desarrollado tanto. El que respondía correctamente se llevaba 5 puntos. Unos decían que era para ahuyentar la oscuridad, otros para quemar y limpiar el bosque, otro para borrar el miedo de la humanidad a la oscuridad, pero todos eran incorrectos. Sin embargo, Flora Lumus expresaba que era porque se utilizaba para quemar personas y matarlas, y eso era correcto. Quemar con fuego, ahogar con agua, cortar con viento, electrocutar con electricidad. Las guerras y las masacres habían sido las razones para el desarrollo de la magia. Sin embargo, el calor también combatía el frío, el agua curaba la sed, los vientos y la electricidad daban luz en la oscuridad. El propósito de todo siempre puede cambiar como lo usen. Por eso pelear por un mundo mejor debía ser su mentalidad para aprender los atributos elementales. Por eso ahora todos debían hacer su hechizo. En eso les daba consejos a cada estudiante para que pudieran mejorar, pero en eso Aidan no hacía nada. El prota sentía que ese chico podría estar rebelándose contra él por el incidente del otro día, pero no era el caso. Él estaba avergonzado, pero no podía manifestar su magia. El prota no entendía cómo un estudiante de la más prestigiosa academia no sabía lo básico, siendo especial, creyendo que no podía dejarlo atrás. Este se disculpaba, pidiendo que siguiera con su clase, pero el prota lo negaba. No podía abandonar sus principios. Debía reunir su poder mágico entre sus manos. Ahora debía pensar en volver sus pensamientos en magia. No solo debía usar su cabeza, debía sentir los atributos de las llamas con todos sus sentidos. Debía recordar las llamas más brillantes de sus recuerdos, la forma, el sonido, olor, sensación, todo. Y él recordaba el mejor recuerdo que tenía con su familia cuando tenía 8 años, en la cual sintió una calidez inexplicable, y así lo felicitaban. Era bastante bueno. Los demás se sorprendían porque el profesor podía dar cumplidos, y les explicaban que de eso se trataba, de crear su propia magia. No era solo hacer magia, hasta un niño podría hacerlo, sino que entre más grande el sentimiento en el que piensen, más poderoso se volvería. Por eso debían usar su propia experiencia para pulir sus habilidades. Esas palabras hacen a todos mejorar de una manera exponencial
esencial, excepto a Flora, la cual ya sabía ese concepto, sorprendiéndose porque había intentado enseñarle a alguien que ni siquiera sabía lo básico, y además le había dado un cumplido, sintiéndose frustrada porque a ella la humilló en público la primera clase, creyendo que quería pasar desapercibida, pero ahora exigía que le dieran un cumplido a ella. La amiga estaba sorprendida, esa era sobreposición de magia, estaba a otro nivel. Flora creía que si ponía la técnica de viento y hacía un remolino, ahí podría funcionar, pero el hechizo se comenzaba a salir de control. Todos le pedían que se detuviera, era peligroso, iba a explotar en cualquier momento. Todos gritaban que debían retirarse y alejarse. Sin embargo, le pedían que se concentrara, no debía rendirse, debía controlar su poder mágico. Él la ayudaría, y el hechizo se empezaba a estabilizar, y le pedían que siguiera concentrándose. Si detenía su magia, desaparecería y no lograría nada. Y se nos cuenta de que Flora Lumos era una talentosa estudiante que siempre había sido objeto de envidia y resentimiento debido a sus habilidades mágicas excepcionales. Sin embargo, lo que más le costaba a ella y le afectaba era la mirada fría de su padre, quien siempre la trataba con desdén, como si fuera un hijo ilegítimo o una hija ilegítima. Y las palabras de la primera clase la hicieron recordar las palabras de su padre. Incluso no pudo voltear a ver su cara, porque de seguro solo eran ojos que la juzgarían. Y volviendo al presente, el hechizo se había completado. Ella lo había logrado, pero el prota creía que había hecho algo ingenuo. Había puesto en riesgo a los demás estudiantes. Debía tener cuidado, porque mezcló hielo y fuego. Eran elementos que no eran armoniosos. Esto lo aceptaba. Admitía que sobrepuso 3 elementos a la fuerza. Sin embargo, lo había completado y eran hermosos. Ludger guardaba silencio, pero le mostraba el verdadero hechizo. Sus elementos eran hermosos solo en apariencia. Sin embargo, eso era todo. Solo una magia de exhibición. Esta, al ver tal espectáculo, admitía su derrota. Había mejorado su hechizo por 1000, pero le expresaban que no la reprochaban por la deficiencia en su habilidad. A sus ojos, ella solo quería usar su magia para llamar la atención. Sin embargo, le pedía que encontrara otro camino. Debía valorar sus sentimientos y concentrarse en ella en vez de los demás. Ella quedó sorprendida. A diferencia de su padre, el profesor nunca la juzgó. Por el contrario, estaba preocupado por ella y por lo que sus poderes podrían hacer si perdía el control. Y al ver su preocupación la calmaba. El profesor se había llevado toda la carga de la magia. Este estaba exhausto. Solo se había salvado porque se había puesto una píldora en su boca. Su cabeza estaba borrosa, pero sentía que ella no solo sobrepuso elementos a una temprana edad, sino que incluso lo pudo lograr. Luego, sentía que todos lo estaban haciendo muy bien, creyendo que posiblemente estaba dándole clases a una generación dorada de estudiantes. Durante la clase había otra persona que presentaba dificultades con su poder. Era la alumna Lini, ya que no podía invocar algún elemento. Por eso terminaba la clase y le pedía que fuera a su oficina. Luego de sus actividades, temiendo ser expulsada de la clase por su aparente incapacidad para manejar los atributos elementales, ella pedía por su vida que no le echara de su clase. Pero para su sorpresa, Ludger no tenía intención de echarla. En su lugar le entregó un libro raro sobre la magia, no relacionado con las propiedades elementales, mejor llamado como comprensión de la magia sin propiedad. Era de alguien que ya no estaba en ese mundo, pero su tarea ahora era no desesperarse, ya que el mundo de la magia era un camino de cambios infinitos. Luego sentía que tener magia sin atributo ya era bastante sorprendente, pero no podía creer que tenía la habilidad de ver el mal y el bien en sus ojos, aunque ella todavía no lo sabía, pero no esperaba que ese libro regresara a esos ojos de esa manera, preguntándose si era el destino. Luego Aidan sentía que casi lo lograba. El método del profesor le había ayudado muchísimo, preguntándose de cómo había sospechado de él. Y justo a lo lejos se preguntaba de por qué los estudiantes nobles estaban reunidos. Pareciera ser que era alguien importante. Y aparecía el rubio, burlándose, porque era el chico que no podía utilizar el atributo elemental básico. Su amigo saltaba a defenderlo, pero lo calmaban. Él no sabía qué le había hecho para molestarlo. Por eso le pedía formalmente que arreglaran sus cosas hablando pacíficamente. Esta aceptaba. Primero debía arrodillarse. Su amiga se enojaba ahora, pero también la callaban. ¿Acaso no tenía educación? Era una patética. Aidan se ponía serio. Podía burlarse lo que quisiera de él, pero no dejaría que se burlara de sus amigos. Este reía, así que no lo dejaría pasar. Entonces lo desafiaba a un reto. Este aceptaba, aunque sus amigos se negaban, pero con una condición. Si ganaba, debía disculparse con ellos. Este asentía, y en eso les preguntaban de qué hacía. El prota sentía que de nuevo se trataba de Aidan, y así le explicaban lo sucedido, y él se negaba a anular el reto. El prota supone que se trataba de ese sujeto, ya que el rubio quería impresionarlo. Aunque él se negase, llegaba el otro profesor, quien expresaba que no podía romper un duelo. Luego de mucho pensar, entonces el duelo se realizaría, y el profesor Chris tenía una propuesta más, una apuesta
no lo forzaría, pero el que ganara debía compartir información valiosa de sus enseñanzas. Ludger aceptaba. Chris le daba el voto de confianza al rubio, y el prota obviamente elegía a Aidan, y así acordaban luchar en 4 días. Al prota todo le daba lo mismo, y Aidan se disculpaba por ponerlo en aprietos. Este le pedía que solo pensara en ganar por ahora. El rubio tenía ventaja por ahora, pero era pronto para rendirse. Siempre habían variables en las peleas, y él la tenía en su interior. Solo debía sacarla a flote. Aidan asentía, pero no quería usar esa magia especial. Quería luchar con las habilidades básicas como todos. Por eso, le rogaba que le enseñara a luchar con ellas. Y se nos cuenta que en su niñez, Aidan tuvo una maestra, la cual le advirtió que ese poder no se podía utilizar a la ligera. Solo debía utilizarlo cuando fuera necesario. En el presente el prota no entendía qué decía. Ese poder era de él, le pertenecía a él. Además, solo había aceptado porque él tenía esa habilidad especial, pero no le quedaba de otra. Le mostraría cómo tener la ventaja en combate con los elementos, pero en los 4 días sus entrenamientos serían un infierno. Luego, en otro lado el profesor sabía que ganaría, pero iba a asegurarse dándole un amplificador de magia para que se lo tomara antes de la batalla. Aunque sabía que podía ser descalificado, no se quería arriesgar en dejar en vergüenza a los nobles, por eso aceptaba. Y así, 4 días habían pasado. Los estudiantes querían ver qué pasaría. Era obvio que el noble ganaría por mucho, aunque también, por otro lado, tenían al profesor Ludger, quien había asesinado a un hombre lobo, y por otro lado, un simple profesor nuevo. Todo esto lo escuchaba Chris, sintiendo que hoy se darían cuenta de que él solo era un charlatán, y justo llegaba la directora, quien se había enterado de la batalla, por eso había asistido. También se enteraban de la apuesta que había entre los profesores, contando que cada estudiante tendría un equipamiento de protección para no salir lastimados, y así Aidan salía al campo de batalla. Todos los plebeyos lo alentaban, aunque con no tanta confianza. Por parte de Heban, los nobles lo apoyaban. Al verse cara a cara, él le pedía que no se olvidara de su apuesta, y le preguntaban a Aidan de para qué era eso. Al rectificar que no era una espada, aceptaban el bastón como parte de la indumentaria. Como todo estaba listo, el primero que deteriorara el armamento del otro ganaba. Preparados, listos, peleen. Los dos, al mismo tiempo, conjuraban sus hechizos. Sus amigos sentían que tenían la misma velocidad. El rubio creía que era mejor de lo que pensaba, pero por su poción era claro que él tenía más poder, rompiendo el ataque de Aidan. Alcanzaba a esquivar, pero otro ataque se avecinaba, creyendo que esa era la diferencia entre él y un patético plebeyo. Sus amigos creen que su amigo estaba siendo empujado hacia atrás. Aidan también lo pensaba. A ese ritmo iba a perder vergonzosamente, pero sentía que era momento de usar todo lo aprendido. Saltando hacia adelante, el rubio creía que eso había sido un movimiento estúpido. El profesor lo aceptaba. El combate había terminado, pero al fijarse bien en el hechizo, no lo podía creer. Esa era magia andante, preguntándose si acaso pudo enseñarle eso en 4 días. Y lo más importante es que un simple plebeyo había dominado ese hechizo. El rubio no lo entiende. ¿Cómo podía conjurar mientras se movía? Pero no se debía confundir. Su hechizo había sido invocado antes. Con eso ganaría, pero su técnica no servía de nada. Y Aidan atacaba. Ya en el suelo, sentía que era su turno. Y así el ganador era Aidan. Todos gritaban por su gran logro. Los demás solo sentían asco sobre el rubio. Había manchado su honor de noble, llenándolo de insultos. Se preguntaba de cómo había perdido. No podía ser. Ese imbécil debió haber hecho trampa. Era imposible que esos hechizos los haya conseguido en 4 días. Por eso lo iba a matar. Todos creían que el rubio se había vuelto loco, mientras Aidan recordaba la frase: en tu vida llegará el momento en la que decidas usar tu habilidad. Y en eso Aidan se interponía en el ataque. Nadie entendía nada. ¿Acaso había cortado la magia? Ludger suspiraba. No había querido pelear con ella, pero la usó sin dudarlo en ese momento. Chris se sorprendía, porque era antimagia, y al rubio lo golpeaban. Él había pensado que al menos admitiría su derrota honradamente. No sabía que solo era un pedazo de basura. Freuden, mientras tanto, no le impresionaba nada lo que le había pasado al rubio, pero sí le llamaba mucho la atención ese plebeyo. Mientras tanto, él le reclamaba si acaso sabía que ese estudiante podía usar antimagia. El prota no sabía por qué estaba tan enojado. Él también estaba a cargo de ellos. La información de los estudiantes estaban para todos. Además, la antimagia no estuvo en la batalla, y en cuanto a su investigación y conocimientos, no los quería. Solo había aceptado para apoyar a su estudiante, largándose del lugar. Se enfurecía aún más. ¿Cómo se atrevía a tratarlo así?
Luego, se encontraba con Celinda, quien lo felicitaba por ganar, pero sentía que había llamado la atención. Este la calmaba. La profesora estaba sospechando de él. Ahora, ya tenía un poco más de confianza, ya que, si ganaba más reconocimiento positivo, ya estaría fuera de toda sospecha. Y también, le pedía lo mismo a ella. Si se veían a diario, sospecharían, pero si se destacaba en los estudios, eso significaba que era natural verse. Por eso debía ser una estudiante modelo. Ella solo se emocionaba por su tarea. Luego Ludger contaba que en el evento le permitió proyectar una imagen de lealtad hacia la facción de la directora, mientras enviaba un mensaje a la sociedad del amanecer negro, ya que no podía moverse tan impulsivamente. Sin embargo, Ludger sabía que no podía mantenerse con esa fachada para siempre. Por eso necesitaba formar su propia organización. Así que junto a la ayuda de su aliado Hans, estaban decididos a tomar medidas más directas para consolidar su posición. Mientras tanto, un grupo de mafiosos liderados por el infame Pelirrojo estaban planeando su próximo movimiento tras perder una inversión importante por culpa de Belfort, sintiendo que debían tener otra inversión, ya que aún les quedaba algo de dinero. Y justo llegaba el prota, quien, al ver sus quejas porque estaba cerrado, los calmaba. Él era James Moriarty. Este no lo entendía. ¿Acaso era el criminal antiguo que reinaba en las calles de Delica? Había pasado años que se había ocultado, por eso debía probar su identidad. Ludger asentía. Sabía que lo tratarían como sospechoso, pero sus armas ya no servirían. Este no lo entendía. Tenía el hechizo de silencio de armas y la puerta era destruida. Todos se sorprendían porque era un hombre lobo. Contaban que Hans le había explicado que en la ciudad habían varias organizaciones oscuras. La fuerza más grande era una llamada la Pandilla Roja. Estos hacían todo el trabajo sucio. Luego de mucho hablar, decidían destruir ese grupo, ya que habían perdido una inversión importante con el sujeto que asesinó Ludger. Aunque fuera un grupo muy grande, si caía el jefe, siempre se desmorona la colonia. Volviendo al presente, Hans advertía que si pasaba algo, él correría. Y así, el Pelirrojo ya confiaba más en él, pidiendo que le contara sobre el negocio que tuviera en mente. Ellos lo ayudarían. Ludger agradecía, pero no le gustaban las cosas sucias y asquerosas como ellos. Por eso, no quería que la Sociedad Roja existiera nunca más. Él les gritaba que atacaran de inmediato. Ludger le pedía que se preparara para escapar. Ellos no lo entendían, no podían ver absolutamente nada. Mientras tanto, el prota desenvainaba su espada. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la mayoría habían sido asesinados. Solo quedaba el jefe y su mano derecha, el cual sentía que era muy hábil en combate. Hacía que el oponente bajara la guardia, exprimiendo la debilidad, pero siempre y cuando tuviera cuidado podía ganar. Primero, iba a cerrar las distancias. Al ver una bomba de humo, creía que eso no funcionaría con él. Solamente debía desviarla, pero su espada quedaba plantada, maldiciendo, ya que ahora debía abandonar su espada y atacarlo frente a frente, pero una sombra lo había apuñalado. Este, en su fría muerte, nunca escuchó de una magia que pudiera salir de otro lugar. Ludger, al acercarse, sentía que ahora debían terminar su conversación. Luego, están tomando un Gorgonia de 38 años y le preguntaba de qué haría con las personas restantes. Este iba a seleccionar algunos para él, ya que encontró documentos y libros de cuentas secretas en el segundo piso. Hans suspiraba, creyendo que iba a ser demasiado trabajo para ellos dos. Por eso el prota los había llamado a ellos. Este se preocupaba. Esos malditos estaban locos, no había ningún acuerdo, pero sabía que incluso si se quejaba, seguiría con el plan. Por eso lo aceptaba, pero preguntaba si no levantarían sospechas. Él lo calmaba. Esos magos nunca intentarían algo incierto, y su nueva organización se llamaría Uk Nowen, y así brindaban por la nueva organización. Luego, estaban algunos profesores reunidos, y le preguntaban del por qué todavía no tenía un asistente, ya que tenía 80 estudiantes. Este se hace el desentendido, pero nunca pensó que podría tener uno. Se había estado matando trabajando solo por gusto. Incluso la profesora Celinda tenía 3 personas, pero eran pocos a comparación de otros, y así, la nueva misión era encontrar a nuevos asistentes, y viendo una lista entregada por las profesoras, elegía a un estudiante. Luego se encontraba con la infiltrada, a quien le preguntaban de su horario de clases. Luego de mucho conversar, quería que ella fuese su asistente, ya que si lo era, podía acercarse a él naturalmente, y no era sospechoso, porque estaba dentro de la lista que le habían pasado los demás profesores. Esta solo se emocionaba, asintiendo que lo ayudarían todo lo que pudiese, y así dándole un par de tareas, sintiendo que era perfecto, ya que si estaba cerca de ella, podría saber
saber más sobre la sociedad del amanecer. Y luego, de tan solo una hora, ella ya había terminado lo que le habían pedido, sorprendiéndolo y felicitándola por ser tan eficiente. Luego, en las clases, las niñas sentían que el salón estaba más agitado de lo normal. Esto era por dos cosas. Se habían enterado que el profesor estaba en búsqueda de asistentes, sintiendo que podría ser una gran oportunidad para cualquiera, ya que estando cerca de él podría sumar puntos para su expediente. Y el otro rumor es que decían que la piedra universal que otorgaba deseos se encontraba en algún lugar de la academia, creyendo que podría ser cierto, ya que en ese lugar podría existir cualquier cosa. Pero Flora sentía que eran solo mentiras, pero se interesaba en ser asistente del profesor, ya que podría tener muchos beneficios. Pero alguien llegaba al pupitre. Todos se daban cuenta de que ella debería ser la nueva asistente, y así pasaban la clase. Y luego al final, Julia Pullmart, una estudiante noble, destacada en las pruebas, se atrevió a preguntar a Ludger sobre su criterio para elegir a un asistente, con un tono de superioridad. Este, con su característica franqueza, explicaba que se fijaba en el carácter de la persona, no en sus habilidades mágicas ni en su fama. Sin embargo, dejó claro que tras la pregunta de Julia, no la consideraría apta para ser su asistente, insinuando que su carácter no cumplía con sus expectativas. Luego de la clase, Flora lo interceptaba. Al ver que le preguntaban si ella lo buscaba porque quería ser su asistente, ella lo negaba. Solo le venía a dar las gracias por sus consejos anteriores, y al despedirse, él solo le expresaba que si en algún momento cambiaba de opinión, podría postularse, ya que tenía aptitudes para ser un asistente. Ella solo sentía que ese sujeto era demasiado molesto. Luego, la directora lo había convocado, la cual le contaba sobre rumores de la academia y la piedra universal. Esto era verdad, no eran mentiras. Cuentan que esa era una reliquia, la cual había estado ahí por mucho tiempo, y los rumores eran tan específicos que alguien dentro de la academia debió haber dado la información. Esto era porque la reliquia había sido trasladada a un cuarto más seguro. Por eso ella quería que investigara si alguna persona de la academia era un traidor. Ludger pensaba que ella no le estaba confiando una información tan valiosa. Ella lo que estaba haciendo era ponerlo a prueba, aceptando su misión. A la noche, Ludger pensaba que a lo mejor la Orden Negra había comenzado a moverse, pero Zenilda no le había dicho nada, así que debía ser alguien diferente. Además de eso, le llamaba la atención que una reliquia estuviese ahí. Cuenta que él había estado cambiando de identidad por muchos años, algunas veces como mercenario, otras como asesor del crimen, otras como mercader, y había una razón. Esa era para encontrar las piezas restantes de su reliquia. Había asistido a esa ciudad por rumores de ella, pero nunca pensó que hubiera una en la academia. Por supuesto, no era la que buscaba, pero podía utilizar la piedra universal para saber la ubicación exacta de las que estaba buscando. Todo eso se lo contaba a Hans. Luego sentía que esa podría ser su oportunidad. Ya había encontrado 3 partes de su reliquia. Si utilizaba ese poder y encontraba las 4 restantes, entonces sí podría lograrlo, dejando en duda a qué se refería. Mientras tanto, en la habitación de la princesa, ella estaba frustrada, porque dada su posición, no podía vivir con normalidad, y en eso la contactaba la general Terena, la cual con todo respeto quería saber todo sobre el incidente y el profesor que derrotó a los lobos, y al final le contaba que su hermana estaba triste ya que no la había contactado. Luego en las clases, todos estaban aburridos con la teoría, por eso Ludger sentía que debía enseñarles algo más significativo, contando que los magos utilizaban su eje como poder mágico, siendo como sus propias varitas, pero él conocía otra forma, haciendo aparecer magia en un alumno. Esa magia era de él, la cual había llamado la formulación de coordenadas. Nadie había escuchado algo así, preguntándose de dónde sabía tantas cosas inexistentes para ellos, pero este hechizo no se los enseñaría. Explicaba que cada magia se desarrollaba con bases sólidas del aprendizaje, por eso su prioridad ahora era poner atención a sus aburridas teorías. Todo lo que enseñaba él les serviría en el futuro, por eso debían aprender todo lo que le decía, pidiendo que siguieran sus métodos y así tener un buen futuro. Y si alguien descifraba la magia que le dio antes, les daría un montón de puntos extras. Después de clases, Ludger sabía que iba a ser contactado por la directora, por eso le pedía a Celinda que esperara afuera, y así la directora le informaba que la piedra universal había sido robada. Los atacantes conocían el almacén de reserva de la piedra y se adelantaron antes de que pudieran moverla. La mujer, preocupada, estimó que tenían hasta la medianoche para recuperar la piedra antes que los secuestradores la usaran para sus propios fines. Ludger, consciente de la gravedad de la situación, decidió actuar de inmediato, y así se despedían. Él sabía que eso eventualmente pasaría, pero nunca pensó que tan pronto, preguntando de qué demonios les pasaba a esos tipos, creyendo que debería ser el amanecer negro.
saberlo, pero no le habían informado nada, haciendo pasar a Celinda, preguntándole si su organización había actuado por su propia cuenta. Al ver la afirmación, le pedía que dijera todo lo que sabía. Celinda soltó toda la información que tenía al respecto y le informó sobre la Piedra Universal, la cual había comenzado con una tercera orden, quienes, mientras recopilaban información, descubrieron un documento relacionado con la piedra. Los rumores sobre su existencia y ubicación pronto se extendieron entre todos los estudiantes. La tercera orden comunicó esto a la segunda orden, pero estos no quisieron comunicarse con la primera orden porque querían hacerlo ellos. Demiles era el encargado de todos ellos, y ella sospechaba que él quería ascender a la primera orden, ya que el señor Orden Cero había dicho que los 7 primeros lugares siempre podían cambiar de orden, por eso le habían omitido toda la información. Actualmente estaban a la fuga con la piedra, y se encontraban en el bosque silencioso. Ludger creía que entonces debía moverse, pidiendo que no hicieran nada más, dándole las gracias por la información y su trabajo. Ella le agradecía, ya que sus palabras la calmaban. Ludger sentía que solo le agradecía, sintiendo que la orden debía tratarlo horriblemente para tener esa expresión, y en eso se concentraba en su trabajo. Utilizando el hechizo Nocturnus, Ludger se volvía invisible, dificultando que cualquiera pudiera detectarlo, pero Flora de un momento a otro podía percibir esa magia, notando algo extraño en el aire, y decidía investigar. Cuentan que ese bosque volvía loco cualquiera de mente débil, y adentro algunos de los súbditos entraban en locura, preguntándole al señor Segunda Orden de qué hacer. Los tenían rodeados y no podían durar mucho tiempo ahí. Este los callaba, ya que tenía un plan, pero maldecía la piedra. No servía para nada, era completamente inútil, y al escuchar algo, le reclamaban de quién demonios andaba ahí, pero todos quedan helados. Era el señor Primera Orden, entrando en desesperación, creyendo que los iba a asesinar a todos. Por eso todos se arrodillaban, entregando la Piedra Universal por las estupideces que habían hecho. Ludger aceptaba su tributo, pero se despedía de ellos, apuñalándolos a todos. Ludger, al ver la piedra, sabía que no era una reliquia, tenía un increíble poder mágico, pero eso era todo, preguntándose si la directora le había mentido, y justo en ese momento un hechizo aparecía sobre su cabeza. En la escena ella sentía que su plan había funcionado. Mientras tanto Ludger se había salvado justo en el último segundo, sintiendo que no entendía por qué la había mandado ahí. Además la piedra era falsa, suponiendo que a lo mejor habían descubierto su identidad falsa, y en eso su poder mágico se agotaba, tomando sus pastillas y levantaba su bastón. Este se sorprendía porque era Flora, preguntando de qué hacía fuera de los límites. Esta se ponía nerviosa y respondía con la misma pregunta. Este creía que no era asunto de ella, y atrás de ella aparecía su amiga, llorando porque se había perdido. El profesor les pedía que lo siguieran, y Flora había visto que tomaba algunas pastillas, preguntándose si padecía de alguna enfermedad, y se encontraban con la directora, la cual les preguntaba de qué hacían en el bosque silencioso. Pero Flora aceptaba toda la responsabilidad. Ella había entrado ahí y arriesgó la vida de su amiga, y el profesor los estaba sacando de ese lugar. La directora entonces pensaba que no pasaba nada. Los estudiantes siempre podían cometer errores, dando algunas preguntas que involucraban al prota, pero este respondía confiado, ya que tenía una coartada, y así daban término de la misión. Luego ella sentía que ya podía confiar en Ludger, ya que observó su reacción en el bosque y no sintió ninguna señal de mentira, pero debían esparcir más rumores igualmente para deshacerse de esas malditas ratas, y la joya estaba a salvo. Contaban que esa piedra había arruinado un reino entero por su peligrosidad, y ahora que sabían que la verdadera estaba a salvo, debían irse. Pero el prota había utilizado su magia de sigilo, sintiendo que de primero no creyó nada, pero ahora lo confirmaba. Esa piedra definitivamente tenía un poder más grande. Con ella podría saber dónde estaban las demás partes de su reliquia, empezando a acumular magia, pidiéndole que le mostrara lo que quería ver. Luego sabía que no podía decirle dónde estaba cada pieza, pero al menos le había dicho algunos lugares, y una estaba muy cerca de ahí. Luego estaba muy cansado por utilizar la magia, y le contaba a Hans de que una parte de la reliquia estaba en la ciudad. Basado con lo que la piedra le mostró, debería estar en la casa de subastas, pidiéndole a él que revisara los artículos de la subasta. Al día siguiente se dirige a su oficina, pero es interrumpido por Flora, preguntándole de qué hacía ahí, pero esta
solamente se ponía nerviosa, porque quería preguntarle sobre su medicina, pero se quedaba callada, y ya que no tenía nada que decir, Ludger se va, pero magia aparece. Era la magia de coordenadas. Flora lo había descubierto. Esto lo sorprende, haciéndola pasar, ya que no tenía una recompensa porque nunca pensó que algún estudiante podría descifrarla. Por eso pensaría cuál sería su recompensa. Esta, al entrar, no entiende qué eran esas fórmulas, jamás las había visto, y en eso Ludger le enseña lo que había estado trabajando, algo fuera de lo normal. Ella no entendía qué era eso, su cabeza estaba a punto de partirse a la mitad, no sabía qué era esa sensación. Luego de 30 minutos, ella le reclamaba de qué había sido eso. Este le contaba que era la botella de Klein, solo era un experimento, pero cambia de tema, ya que se había dado cuenta que ella tenía una especialidad de sentir la magia. Cuando vio la fórmula, sus pupilas se dilataron y sus dedos temblaron. Ella, preocupada, le pregunta si no estaba interesada en su especialidad, pero él lo negaba. Sin embargo, podría ser diferente con otras personas, por eso le pide que mantenga eso ocultamente. Al salir, ella queda confusa, preguntándose si acaso conocía más personas con especialidades. Mientras tanto, en la noche, Ludger se preparaba para una cita. Hans, vestido elegantemente, llega con un coche de lujo. En el lugar de encuentro era una casa de subastas bastante reconocida por su exclusividad y por ser punto de encuentros para organizaciones, pero ellos se dirigían al cuarto piso, en el cual las peleas estaban prohibidas, lo que lo convertía en un lugar seguro para reuniones clandestinas. Al subir, se daba cuenta de que no había seguridad y la atmósfera era diferente. Ellos habían sido invitados a un cuarto donde habían 4 personas presentes. Acá se nos cuenta de que Ludger seguía con su personaje de James Moriarty, el cual le preguntaban de por qué había venido a la ciudad y también de por qué estaba causando problemas y destruyendo a la Sociedad Roja. Ella era Violeta, encargada de las mujeres de la Rosa Negra, pero la calmaban. Solo había hecho eso para eliminar la suciedad de la ciudad, pero este era interrumpido por Kirukus, exigiendo que dijera por qué había aceptado su invitación a asistir ahí. Debería tener algo en mente. Ludger aceptaba, quería que todos surgieran, por eso debían trabajar para él. Al ver sus quejas, expresa que le daría un porcentaje de la Sociedad Roja a cada uno, incluso si se negaban a trabajar para él. No tenían por qué creerle, pero tampoco perdían nada con aceptar. Sin embargo, quería una respuesta inmediato, dando los contratos a cada uno. El negocio se trataba de traer historia a través de la música y la danza, y su objetivo era cambiar el deprimiente entorno que sufría la ciudad de noche y de día, quitarles el poder a los nobles y transformar la ciudad en un lugar próspero y feliz. Luego, iban caminando felices porque todos habían aceptado, pero le preguntaban a ella de por qué lo seguía, pidiéndole a Hans que se adelantara un poco. Luego de conversar sobre su plan, este le pedía calma, ya que todo saldría bien, sobre todo lo de la ropa. Sabía que los nobles manejaban ese negocio, pero ahora daría un espacio para que la gente pueda vestir a diario, gracias a su especialidad de magia de moda que tenía ella. Esta creía que como había aceptado trabajar con él, no podía esconderse. Contaban que esa era una quemadura de magia, la cual los médicos no podían curar. Pero Agnus lo negaba. Si ella había confiado en él, debía mostrarle su gratitud, pidiendo que revisara su rostro. Él le contaba que eso era verdadera magia. Ella solo se ponía nerviosa, agradeciéndole. Y justo un ataque llegaba. Era una emboscada. Ellos expresaban su nombre, sintiendo de cómo estaba solo en un callejón. Era su oportunidad de vengarse. Eran los miembros restantes de la Sociedad Roja. Además, había una magia de difusión, la cual anulaba el uso de magia. Ellos solo le insultaban, pero Ludger guardaba la calma, preguntándole a ella si quería bailar. Al ver su aceptación, le pedía que cuidara su espalda. Los presentes no podían entender que sin magia fueran igual de fuertes. Ella estaba un poco cansada, pero Ludger solo pensaba que todavía no parecían las personas que los atacaron al principio. Pareciera ser que habían profesionales en el lugar, por eso la tomaba para escapar. Ellos gritaban que no los dejaran ir, y efectivamente, los asesinos profesionales saltaban a atacar. Estos eran asesinos que mataban por dinero, sujetos sumamente fuertes en el combate cuerpo a cuerpo. Al subir y escapar, ella alcanzaba a cubrirse, pero estos utilizaban veneno en todos sus ataques, creyendo que debían tener cuidado. Ludger creía que ese no era el lugar adecuado para pelear, por eso la tomaba nuevamente. Luego de escapar, los asesinos ven a la mujer a la deriva, sintiendo que era su oportunidad, pero igual sabían que el hombre debía estar cerca, atacando al posible creador de la trampa. Pero no había nadie, y este era apuñalado. Ludger le expresaba que no se sintiera mal, solo había sido un truco de magia. La mujer le gritaba que tuviera cuidado, y su bastón era quitado. El asesino proclamaba su victoria, pero Ludger tenía otra arma escondida, degollándolo, creyendo que eran buenos asesinos, pero él era mejor. La mujer sentía que los demás venían, pero ya no estaba esa molestia anti-magia, por eso se desharía de ellos.
Luego Ludger le contaba por qué le habían atacado, sintiendo que sus planes estarían con muchos problemas. Por eso, quería la ayuda de ellos. Esta aceptaba, sintiendo que ahora, una aliada muy fuerte, a su lado. Luego Hans se encontraba en su refugio, peleando con alguien más. Este era un personaje nuevo, una enana desarrolladora, que era anteriormente una esclava en las minas del reino de Lija, la cual habían rescatado, mejor conocida como Sheridan Lonpid. En medio de la conversación, Hans recuerda haberse enfrentado a los extraños atacantes de la Sociedad Roja. Ludger menciona que debe haber alguien detrás de esos ataques y decide descansar mientras les reparaban sus armamentos. Más tarde, ve por la ventana y se da cuenta de que eran personas peligrosas, y esta era la protectora de la Orden de Caballeros Nocturnos, Terena Lionhol, preguntándose del por qué estaban ahí, creyendo que no quería involucrarse con ella. Y llegaba Sheridan, quien le mostraba su mejora de equipamiento, incluyendo un cuchillo oculto que disparaba agujas paralizantes. El caballero, impresionado, comenta sobre la calidad del trabajo, y ella creía que tenía muy buen gusto, dándole las gracias por sus cumplidos. Y así es como Ludger le comenta a la enana que iba a retirarse por un momento, pero tenía algo más que pedirle. En otro lugar se encuentra la Orden de Caballeros, observando el desastre de la batalla anterior, en las cuales los cuerpos tenían las dagas de los asesinos. Este era un plan de Ludger para inculpar a la sociedad de Calzapa, quienes eran la sociedad de asesinos, pero ella no caía del todo, ya que era muy inusual que eso pasara, porque todos los sucesos eran demasiado confusos. Por eso no descartaba que el sujeto que asesinó a los lobos, el profesor de Soren, estuviera involucrado. Por eso ahora insiste continuar buscando pistas en la academia. Al día siguiente, Ludger se encontraba con la profesora Selena, quien le informaba que un caballero de la Oficina de la Seguridad Nacional lo estaba buscando. Este queda velado, pero se dirige a reunirse con él. Este le preguntaba todo lo que pasó con el hombre lobo. Ludger estaba calmado, sintiendo que si no era la general, no estaría en problemas, contando todos los detalles de lo sucedido. Luego se despedían con un gran apretón de manos. Al salir, le preguntaban si había descubierto si ese sujeto era alguien entrenado. Él contaba que aunque llevaba guantes, no hubo ninguna reacción, solo era un mago promedio. La mujer no entendía, sentía que estaban cerca, pero ahora empezaban desde cero, creyendo que debían ir a buscar más pistas. Ludger sabía que podrían ir a interrogarlo, por eso sabía que ese sujeto no había asistido ahí para nada. Ese apretón era claramente una prueba de medición de magia, por eso le había pedido una piel artificial a su súbdita, por si acaso, sintiendo que ellos eran buenos resolviendo casos, pero él se les había adelantado, creyendo que ahora era tiempo de dar sus pruebas, y así daban comienzo al primer periodo de examen. Él sabía que habían estudiado mucho, por eso, los que tuvieran las 5 mejores calificaciones les enseñaría personalmente la fórmula del código de origen, pero si descubría que hacían trampa, los castigaría ferozmente, y si todos estaban listos, iba a comenzar. Luego de 3 horas, retiraban todos los exámenes. Los alumnos estaban exhaustos, nunca pensaron que fueran preguntas tan difíciles, mientras la niña le quería devolver el libro que le había prestado, pero Ludger le pedía que se lo quedara a ella, ya que en un futuro lo iba a necesitar, pidiéndole que se esforzara lo más que pudiera. En otro lado, la directora no podía creer lo que veía en la prueba. Nunca había visto una evaluación con preguntas tan perfectas. Eran de conocimientos básicos, pero con una dificultad apropiada, y cada pregunta contenía una trampa, sintiendo que todos los profesores debían ver eso, sobre todo el profesor Chris, quien impartía casi los mismos conceptos. Este, en otro lugar, estaba totalmente enfurecido, ya que hasta la directora sentía que debía recibir consejos de ese maldito noble arruinado, maldiciendo a Ludger, expresando que ya lo vería, se vengaría por la vergüenza que le había hecho pasar. Luego Lini sentía que debía tomarse un descanso después de los exámenes, pero se encontraba con un grupo de nobles, quienes la molestaban por los rumores que habían escuchado de su clase. Era la plebeya que se creía noble, incluso se sentaba junto a una princesa, empezando a molestarla una y otra vez. Incluso cuando ella le responde, la agarra del brazo y la tira al suelo, expresándole que les enseñarían a nunca responderle a un noble. Pero alguien les pregunta de qué hacían. Era Proiden Gulburg. Estos intentan excusarse con pensamientos altaneros y déspotas, pero lo tiraban al suelo, pidiéndole silencio, ya que solamente era una basura que manchaba el nombre de los nobles, pidiéndoles a todos que se fueran de inmediato. Ella le agradecía por todo lo que hizo. Este la invitaba a comer, ya que su comida ya no servía. Luego de mucho insistir, ella aceptaba, y la joven se sorprendía al descubrir que este se preparó la comida él mismo y se deleitaba por su sabor. Luego tienen un buen momento juntos, creyendo que los rumores sobre él y lo malo que era con los plebeyos eran eso, solo rumores. Más tarde Ludger se encuentra con la profesora, quien iba con sus alumnos a tomar una clase práctica, y le piden si la podía acompañar.
exponer, ya que eran sus primeras clases prácticas y estaba un poco nerviosa. Ludger, para no quedar mal, aceptaba. En el bosque la profesora mostraba a todos los espíritus que podía invocar, sorprendiendo a los estudiantes, sintiendo que ellos debían intentarlo. Incluso le decía lo mismo al profesor, pero él lo negaba, ya que él no tenía afinidad con los espíritus. Ella decía que era imposible, pero al darse cuenta era verdad. Todos los espíritus les tenían miedo, excepto los de nivel avanzado. Ludger afirmaba, ya le había dicho. Ella luego de mucho conversar lo aceptaba y se iba con sus estudiantes. Ludger se sentía aliviado. Por poco estuvieron a punto de atraparlo, ya que no era que los espíritus le temieran, sino que había un espíritu de nivel alto detrás de él. Como no era de la naturaleza, debía ser alguien de la sociedad el cual debía estar vigilándolo. Por eso pedía permiso para ir a observar el bosque, y efectivamente, al caminar un mensaje aparecía, el cual decía dónde ir. Ludger se daba cuenta que el cuerpo original no estaba ahí, y esta, sin rodeos, le dice que necesitaba su ayuda para sembrar el caos, mencionando que su papel es de destrucción. Su nombre era Esmeralda, y estaba frustrada porque los magos habían estado contrarrestándola en sus planes, y sugiere que podría estar planeando un ataque terrorista esta semana. Por eso le pide a Ludger que enmascare su identidad y le ayude, asegurando que lo compensará por sus acciones. Pero el prota sospecha que la directora todavía desconfiaba de él, por eso no podía aceptar su oferta. Esta solo sentía que eran excusas, porque era un flojo. Ludger solo la ignoraba y no quería verla nunca más. Esta lo para, ya que había escuchado que tenía una subordinada, pero eso no podía ser. El gran asesino siempre hacía las cosas solo, más encima era una persona de segunda orden, intentando hacerlo enojar. Ludger sentía que no sabía nada de él, incluso había venido por su ayuda, y lo único que hizo fue alejarlo más, preguntándole si se atrevía a menospreciarlo. Al sentir esa aura, esta pedía perdón, diciendo que todo era una broma. Ludger se ponía serio, expresando que no dudara nunca más de su lealtad hacia el Orden Cero. De ser así, uno de ellos iba a tener que pagar el precio. Esta solo aceptaba y se iba del lugar. El prota luego de eso siente que su próxima misión es descubrir quién es Esmeralda, la cual sabía que podía controlar espíritus, tenía una voz joven y estaba en la academia, y justo se acercaba un evento de los profesores y patrocinadores de la academia. Esa sería su oportunidad de descubrirla, mientras alguien en el segundo piso lo observaba, creyendo que si había sentido sus llamas era más fuerte de lo que pensaba, pero le dejaría un regalo en el próximo evento. Luego se nos cuenta que a la Peli Azul la convencieron de ir a dicho evento para trabajar como garzona, ya que fue recomendada por el noble que la salvó, y así tendría una fuente de ingreso. Luego, el evento tan esperado había llegado. Todos los profesores y patrocinadores de la academia habían asistido, y todos se sorprendían por una presencia, la de Ludger Chelsea. Todos habían escuchado los rumores de él, el cual, al observar, sabía que los presentes tenían muchas cualidades de la magia, pero su objetivo era buscar a Esmeralda. Justo, el profesor le habla, pero este solo expresaba que estaba ocupado, y escucha una voz conocida, con incomodidad, y le expresa al sujeto que la profesora Celinda tenía planes con él, por eso lo había rechazado. Esta, al enterarse de quién era, no le importaba, solo era un profesor nuevo. En cambio él era el nuevo director de la compañía Evan, por eso debían hacerse a un lado, empezando a insultarlo, pero Ludger lo tomaba del brazo, expresándole que a él no le importaba quién fuera, pidiendo que intentara tocarlo una vez más, y justo su sirviente lo interviene, pidiendo calma, pero a este también lo golpean, por sentir que su trabajo era defenderlo, empezando a hacer un escándalo. Y justo llegaba la directora, y este le preguntaba de cómo había entrenado a sus profesores, cómo podían tratar así al nuevo director de la compañía. Esta sentía que sus profesores eran de la más alta calidad. Además, su padre todavía no le entregaba la compañía, y se veía muy enojado por el escándalo. Este no entendía por qué estaba ahí, y la profesora, luego de amenazarlos por la falta de respeto, proponía un duelo para demostrar el poder de sus profesores. Ludger no lo sabía, iba a llamar mucho la atención, pero no le quedaba de otra, aceptando el duelo. El joven le pedía a su asistente que lo representara, pero solo al dar su orden, el guardaespaldas ya había sido derrotado. El padre solo se inclinaba, pidiendo perdón, y así Ludger se retiraba para tomar aire, pero la profesora le daba las gracias y le quería presentar a sus colegas. Ludger sentía que esa era la oportunidad para saber si alguna de ellas era Esmeralda, pero luego de la presentación deducía que no era ninguna de ellas, creyendo que le faltaba
daba información, tomando un trago. Y al tomarlo, estaba Renee, la cual le contaba sobre el trabajo y por qué estaba ahí. Luego estaba con Zenilda, observando a los presentes, y ella le cuenta de su nueva estudiante, la cual era muy hábil, y también estaba trabajando hoy ahí. Su nombre era Joanna Lovett. Ludger ahora sospechaba de ella, preguntándose a dónde iba, pero solo iba a dejar unas bandejas, creyendo que ha estado muy sensible y paranoico últimamente. En eso escuchaba a los nobles hablar sobre la industria textil, sintiendo que había algo nuevo, pero pronto lo sacarían del camino. Ludger solo creían que eran idiotas. Su poco interés y poca evolución harían que su aliada cambiara su mundo por completo. Y en ese momento siente un enorme dolor. La profesora se preocupa, pero Ludger solo decía que era porque le faltaba aire, saliendo al balcón e iba a tomar sus pastillas, ya que por el duelo y la concentración de encontrar a Esmeralda había utilizado demasiada magia, mientras Chris lo observaba. Y cuando Ludger entra, todo estaba cubierto de llamas. Los profesores presentes intentaban frenar los ataques de la bestia. Algunos se encargaban de sacar a las personas, otros, como las profesoras de animismo, invocaban sus espíritus para protegerlos, y otros intentaban atacar, pero las llamas no eran simples llamas. Los hechizos de clase media no alcanzaban para repelerlos. Ludger lo entendía. Esa no era magia de fuego, sino que era más parecido al magma. Eso significaba que ese espíritu era del nivel más alto, el sexto rango, pero no entiende por qué tenía forma humanoide. Normalmente debería tener forma de animal o de planta, y ahora que se daba cuenta, esa cosa no tenía forma inferior. Eso significaba que era una invocación a través de un medium, y según la posición de esa cosa, su sospecha era real. La estudiante, Joanna Lovett, debía ser Esmeralda. Por ahora se encargaría de esa cosa, pero al mirar al frente estaba Renee, quien estaba atrapada, diciéndose a sí misma que debía apurarse y escapar, pero sus piernas estaban atrapadas, y justo un ataque de magma se acercaba a ella, aceptando su muerte, pero Ludger le preguntaba si estaba bien. Este la intentaba calmar. Sin embargo, Renee sentía una sensación extraña, como un déjà vu, preguntándole al profesor si alguna vez se conocieron en el pasado. Al ver su duda, ella expresaba que nada, solo se había confundido, y le pedían que se mantuviera a salvo. Ludger sentía que casi lo habían descubierto, pero debía concentrarse, activando el Aether Nocturnus. Las profesoras, por su parte, intentaban atacar con todo lo que tenían, pero sus esfuerzos eran en vano, pidiéndoles a todos que huyeran del lugar, pero se sorprendían porque Ludger aparecía arriba de la bestia, quien utilizaba poderes de hielo para atacar, y en eso se dejaba ver de dónde había sido la invocación. Las profesoras entendían que eso era un medium. Ludger creía que no tenía suficiente poder, pero podía concentrar toda su magia en esas coordenadas, congelando la bandeja. El monstruo solo gritaba de dolor, expresándoles que no importaba si lo derrotaban, ya que pronto arderán. Él se aseguraría de hacerlo. Luego del incidente, Ludger contaba cómo se dio cuenta de que era un medium. La elfa solo le agradecía, ya que sin él, muchos profesores hubieran fallecido. Al día siguiente, las noticias salieron en los periódicos, contando del ataque terrorista. Ludger sentía que esa situación había sido buena para descubrir quién era Esmeralda, pero no podía informar a la academia, ya que si su identidad es descubierta, el Amanecer Negro sospecharía de él. Todavía no era el momento indicado para actuar, y leía un artículo sobre la casa de subastas, los cuales habían reforzado la seguridad debido al ataque, creyendo que eso era molesto, y alguien lo llamaba, pidiendo que se levantara, como le había pedido. Ella le mostraría cuánto había cambiado los barrios bajos. Al caminar, todo brillaba. Ellos habían implementado calles de pavimento, como Ludger había dicho. Kirikus trabajaba en el musical para reemplazar los circos. Otros preparaban la revista que él pidió. Padre e hija planeaban juntar un montón de cuentos e escritores para hacer una biblioteca, y los niños esparcían los rumores sobre todo. Además, ese era el sastre que había pedido, donde ella haría ropa e invertiría en marcas lujosas. Ludger estaba muy orgulloso, y ahora le comentaba que debía pasar a la siguiente etapa y reunirse con las demás personas. Acá se nos presentan algunos personajes. Este sujeto rubio, quien era muy mujeriego, pero muy bueno en cazar tesoros. Su nombre era Alex, nuevo miembro de su grupo Unknown. Luego, al llegar a su base, también estaba una señorita experta en medicina y experimentos. Su nombre era Bellaluna
Fetana, Fetana y por último Pantos y Arpa. El grandulón no hablaba mucho, pero el niño sí, el cual, cuando estaban todos reunidos, confesaba que era hijo de Ludger, o algo así, ya que en su infancia él lo había salvado y educado. También contaban que el grandulón era un hombre bestia, el cual poseía una enorme fuerza, pero aún así en su pasado había perdido una lucha contra Ludger, por eso lo seguía, y el prota empezaba a contar todos los atributos de cada uno, expresando que por eso los había reunido, aunque Violeta no estaba tan segura de estar ahí, ya que todos eran geniales, pero la calmaban. Si estaba ahí era porque sus capacidades eran extraordinarias, al igual que las de sus compañeros, preguntándole si aceptaba unirse. Esta, al escuchar esas palabras, aceptaba, y como todo estaba listo, era hora de empezar su plan. Contaba que en los siguientes días asaltarán la subasta de Kunz. El rubio tenía algo que decir, por lo que recordaba, nadie había podido asaltar esa subasta. Además, por el incidente anterior, la seguridad había sido mejorada. Preguntando si estaba seguro, Ludger asentía. Él tenía un plan, abriendo un plano, el cual le había costado conseguir, y su objetivo estaba justo ahí. Al día siguiente Ludger llegaba a la academia y se encontraba con la profesora, la cual estaba hablando con alguien. Al saludar a esta persona, solo lo miraba raro y se iba. En eso Ludger le pregunta de cómo estaba, ya que no se habían visto desde ese incidente. Esta estaba agradecida por él, incluso su asistente pudo estar segura. Ludger se hacía el que no la conocía, y Celinda contaba que estaba un poco avergonzada por no haber hecho nada en ese momento, dando muchos puntos sobre eso, pero Ludger la calmaba. A diferencia de ella, él no podía sonreír brillantemente y ser amable con las personas. Por eso su actitud fue clave en ese momento, ya que logró evacuar a todos y tratar con calma a la gente. Esta le agradecía mirando el piso y tocaban el timbre de las clases, despidiéndose. Mientras todo eso lo escuchaba su asistente, quien creía que la niña era totalmente desvergonzada. Ludger la retaba, pero le pedía que investigara a esa niña. Esta respondía tan entusiasta como siempre. Luego a la tarde, en la casa de subastas, estaba el próximo director, enojado porque su invitado todavía no llegaba, sintiendo que esa era su oportunidad para que le diera el empujón a su compañía y recuperar la confianza de su padre. Y justo llegaba su invitado, presentándose como el manager, Iván Luque. Este sentía que era un placer conocerlo. Su nombre era Arguarar Musla, pero claramente era el gigante y el rubio, quienes rápidamente tomaban confianza y le pedían un favor al sujeto. Le contaba que le habían dado un objeto valioso en el camino y necesitaba guardarlo. Eran gotas mágicas para producir magia de alta calidad. Este se sorprendía, pero asentía. Había un buen lugar para guardar ese objeto. Debía seguirlo. 30 minutos antes contaban que el rubio estaba sorprendido porque la mujer había diseñado prendas muy parecidas a los de los nobles del sur. Ludger explicaba que necesitaba que él actuara como un duque y Pantos como su guardaespaldas, ya que había escuchado que la compañía Luque estaba intentando expandirse hacia las herramientas mágicas y como resultado las gotas mágicas eran un ingrediente necesario para crear dichas herramientas. Por eso debían crear una conexión con Evan y le pasaba esos transmisores de magia, en el cual iba contando todo lo que iba viendo y el recorrido que hacían para llegar hasta el sótano del edificio, y así luego de contar todo lo que veían subían de nuevo al primer piso. Ahora debían seguir el plan para afianzar los lazos, pero le ocurrió un problema al rubio, contándoselo a Ludger, ya que Enya Joiners estaba presente, quien era su exnovia. Ludger no entiende porque una autoridad como ella estaba ahí, pidiendo que escapara de inmediato. Alex le contaba a Evan que necesitaba irse ahora, pronto hablarían de los negocios. Luego Alex les contaba a todos la estructura básica que estaba en el edificio, era la misma que la del mapa. Sin embargo, los almacenes estaban divididos en 3 cuartos, cada uno por diferencias de importancias. Las subastas iban a durar 3 días, cada día los artículos de cada habitación irían saliendo. Los demás creían que entonces debían ir por el tercer día, donde los artículos serían más valiosos, pero Ludger quería ir al segundo día, ya que en el tercero habría más seguridad. En el primero habría mucha atención, por eso le pedía a la niña que se apurara con su petición. A Violeta que encontrara al especialista en construcción. Alex era el único con el problema de su ex, sintiendo que se conocían hace mucho tiempo, pero se encargaría de ello. Y si no había ninguna otra variable, el plan se quedaba como estaba. En otro lugar, esta mujer expresaba que por fin había llegado. Su nombre era Casey y lo acompañaba Betty, su asistente. Ambos eran detectives. La mujer era increíblemente inteligente. Tan solo con algunos
datos sabía que iba a llover en ese momento y estaba en ese lugar, ya que habían rumores que en esa ciudad estaban pasando cosas increíblemente extrañas, como los lobos, las personas quemadas y las bestias, y sobre todo por el nombre de James Moriarty, quien según todo el mundo, ella lo había asesinado, pero en el momento de su batalla nunca vio su cuerpo, por eso su instinto decía que seguía con vida. Pero eso no era todo. En un pasado hace 5 años, múltiples hombres lobos atacaron a los civiles. La llamada Noche Sangrienta apareció ese día, y un solo hombre asesinó a todos y al jefe de las bestias. Su nombre era Van Helsing, pero desapareció. Luego, un sujeto de aspecto similar hace 4 años apareció, un mago que robó múltiples tesoros. Su nombre era Arsène Lupin, quien tampoco volvió a ser visto jamás. Y hace 3 años, un sujeto llamado James Moriarty estuvo a punto de comenzar una guerra y también desapareció por completo. Ella tenía una hipótesis de que todos eran la misma persona, pero solo eran suposiciones, por eso estaba ahí, y su destino de alojamiento era la casa de subastas Kunz. En ella saludaban a la princesa, quien pedía que le dieran una habitación porque estaba cansada, sabiendo qué clase de persona era Evan. Mientras tanto, Ludger estaba atrás de ella, expresando que el plan de la sociedad Ognowen comenzaría ahora. Alex se sentía emocionado, pero solo al avanzar la veía, contándole a Violeta que se demoraría un poco. Esta, al enterarse, creía que debía hacerlo ella misma. Contaban que su primera misión era encontrar la llave del elevador para llegar al sótano, y esta intentaba coquetearle a un guardia del lugar, el cual la llevaba a su cuarto, creyendo que no podía olvidar las llaves de su habitación, menos cuando estaba tan borracha. Esta le agradecía, y el sujeto, al ver la oportunidad, sentía que era su día de suerte, pero Violeta, sonriendo, lo tomaba del brazo y lo mandaba contra el suelo, expresando que no debía confiar en las mujeres, sintiendo que ahora debía buscar la llave. En otro lugar, la subasta comenzaba con las joyas de las lágrimas de Sirena. Todos se asombraban, igual que la princesa, pero alguien decían que eran falsas, expresando las razones. Además, ella sabía que era la princesa, aunque nadie se daba cuenta. Le daba una serie de datos que la vinculaban a ella como la princesa Erendir, presentándose como Cassie Selmoy, una detective. La princesa la reconocía por su nombre, era famosa, preguntando del por qué estaba allí. Ella solo expresaba de por algunos rumores, y en el primer piso, Ludger caminaba y lo saludaba Evan Luke, quien sentía honor de verlo de nuevo, pidiéndole a sus guardias que acompañaran a su gran invitado. Esto hace que Ludger ya no puede moverse del todo, por eso le pide a su apoyo que siguiera el plan. Este era Hans, por eso activaba el dispositivo, pero no entendía muy bien cómo se utilizaba, y alguien los llamaba, preguntando de qué hacían. Hans no sabía qué hacer, ya que él no le gustaba pelear, era un cobarde, pero el niño, cuando ve acercarse al oficial, le manda un golpe con todas sus fuerzas. Hans no entendía quién era ese niño, pero este le contaba todos sus logros, y era claro que era fuerte, ya que había sido instruido por Ludger, y cuando se iban el compañero del oficial preguntaba de qué pasaba, y el niño fingía la voz expresando que no pasaba nada, calmando al guardia, preguntándole a Hans si lo había hecho bien. Este todavía no entendía quién era ese niño, era increíble. Mientras tanto, el rubio bajaba por las escaleras, preguntándose a dónde estaba Violeta, y así se tropezaban juntos, pidiéndose perdón, pero pasándose las llaves, y así le avisaban al grandulón de la siguiente etapa. Este estaba utilizando la magia de Ludger para esconderse, y como tenía las llaves, debían avanzar. Al entrar a la siguiente habitación, era como sospechaban, había más guardias a medida que se acercaban al salón de subastas, pidiéndole a la niña inventora que era su turno. Ella aceptaba, entrando a la habitación y dejando un tipo de gas lacrimógeno en el lugar. Todos pedían que guardaran la calma, pero debían salir del lugar. Alex creía que ya había empezado, bajando por el ascensor, preguntándole al grandulón si se podía deshacer de esos dos. Al ver que levantaban las armas, los calmaban. Él era quien estaba con Evan el otro día. Debían acordarse de su cara. Estos solo le pedían que no se acercaran, pero de un momento a otro, sus cuerpos eran impactados contra el piso. Alex le preguntaba si no los había asesinado, pero él lo calmaba. Había evitado sus puntos vitales, y así le informaban a Hans que todo estaba listo. Por eso ellos entrarían, mientras Ludger seguía en la sala de subastas, creyendo que todavía lo vigilaban. Por eso todavía no podía moverse, y se daba cuenta de una presencia. Era Cassie, la cual sabía quién era por la última vez. Era una persona que estaba loca por la justicia, capaz de dar su vida por ella, preguntándose de qué demonios hacía ahí. Si ella intervenía, podría ser que su plan de semanas fuera para nada. Era una de las personas más poderosas que conocía, pero por su actitud relajada, todavía no sabía nada de su plan. Por eso, tenía que confiar en su equipo. En otro lado, los guardias sentían que su trabajo era muy aburrido, pero algo se movía en la cámara. Luego de mucho discutir, era cierto,
alguien había hecho un agujero en la bóveda 2. Esto se lo informan a Evan, quien le pedía a todos que se reunieran para entrar. En las cámaras no entendían cómo pudieron hacerlo, ya que esta zona estaba bajo tierra, pero su equipo ya se dirigía, no había nada que temer, dándole la orden al grupo de emergencia que sacara todas las cosas de las otras cámaras y dando la orden de entrar a la bodega 2, pero en ella no había nadie. Esto era porque la cámara tenía una grabación falsa, sintiendo que eso debería ser una trampa. Su objetivo siempre debió ser la bodega 3, ya que el ascensor ahora no servía, informando que movieran las fuerzas restantes hacia allá, pero eso era imposible. Sus fuerzas no respondían, preguntando desesperadamente si llamaban a la policía, pero Evan lo negaba. Si eso pasaba, la voz se correría y arruinarían su subasta, creyendo que no sabía qué hacer, pidiendo que reunieran a todo el equipo de emergencias que le quedaba, pero la puerta ahora no se abría. La niña reía. El plan de su señor había sido todo un éxito. La misión había sido completada. Ellos contaban que se habían disfrazado de los guardias de emergencia, a los cuales le pidieron que movieran todos los artefactos de la tercera bóveda, y cuando iban subiendo por el ascensor, los derrotaron a todos, y Alex rompió el único método de su vida, logrando salir a salvo. Todos se iban excepto Hans, quien todavía no encontraba lo que buscaba con Ludger, y sentía que esos chicos eran increíbles. Cada uno tenía habilidades excepcionales, sintiendo que era el único débil del grupo, pero se pegaba a sí mismo, creyendo que debía concentrarse, contándole a Ludger que los otros habían escapado a salvo, e iría hacia allá. Además, su comunicador se estaba agotando, por eso lo esperaría en el salón central. Ludger aceptaba, y creía que finalmente esos tipos se unieron a las tropas, y podría salir de ahí. Hans, al avanzar, creía que no había nadie por la bomba lacrimógena, pero se preguntaba de quién eran esos tipos. Pero al mirarlos, un ataque se dirigía hacia él, y una explosión aparecía. Tipos encapuchados les pedían a todos que se estuvieran quietos, o si no, morirían. Al ver la mínima queja del señor, lo atacaban, asesinándolo. Todos, al ver eso, salían huyendo. Los encapuchados ordenaban asesinarlos a todos. Luego revisarían los cadáveres y se llevarían el dinero. Ludger no entiende cómo se infiltraron a la subasta, pero este era obvio. Era por su propia culpa. Y alguien gritaba que eran todos unos codiciosos. Ludger, al verlo bien, reconocía ese mecanismo de la chaqueta. Eran las mismas bombas del Ejército de Liberación. Por ende, no eran simples ladrones. Estaban apuntando a destruir ese lugar, activando su magia. Este sentía que estuvo a punto de morir, creyendo que todo el edificio debía estar bajo ataque. Y más gritos llegaban de la otra habitación. Contaban que habían utilizado magia negra. Ludger sentía que estaban problemas. Habían ladrones, libertadores y brujos, preguntándose si Hans estaría bien. En otro lado, la princesa corría por su vida, pero los libertadores la reconocían, atacándola para secuestrarla. Sin embargo, alguien creía que hablaba mucho. Estos se preguntaban de qué era eso. No podían salir de esas cosas, era imposible romperlas. Ella explicaba que era pólvora de agua, era imposible de romper. Su asistente también aparecía, capturando a 2 personas, y la ex de Alex también aparecía, expresando que era un alivio que ella estuviese con vida, y como todos estaban bien, debían retirarse. Luego, se nos vuelve al pasado. Hans le preguntaba a Ludger por qué había aceptado a un cobarde como él en el equipo. Siempre lo dejaba solo en las peleas a pesar de tener igual poderes. Ludger solo expresaba que él era consciente de su fuerza, ya que su poder era peligroso, preguntando si no lo usaba porque no quería dañar a las personas. Este tartamudeaba, contándole que antes él era un huérfano, no podía llevarse bien con los demás. Aún así, en su pasado, conoció a una niña, a la cual consideraba una hermana, con un futuro prometedor, incluso pudiéndose comparar con él. Un día llevó a un perro, y este, cuando lo acarició, lo mordió. Ahí fue su primera transformación y su primer asesinato. Ludger le pedía que se liberara de esa culpa. En algún momento tenía que enfrentar la realidad, pasándole un objeto, el cual Hans no podía creer que lo tuviera. Ludger sentía que en algún momento estará entre la vida y la muerte. Podía elegir pelear o huir, eso dependía solo de su corazón. Volviendo al presente, Hans sentía que al final había ocurrido. Iba a morir. El sujeto sentía que había sido muy fácil entrar. Además, ese pobre estúpido llevaba poder mágico en una bolsa como esa, pero Hans lo agarraba, pidiendo que se la diera. Eso era de su hermano mayor. Este solo se burlaba y lo golpeaba, tratándolo como basura, sintiendo que era increíble porque todavía aguantaba, después de botar tanta sangre, despidiéndose y agradeciéndole por el regalo. Hans sentía que su cuerpo no funcionaba bien, reclamándose a sí mismo que si fueran los demás, ellos jamás hubieran perdido de una manera tan patética, dándose cuenta que siempre fue débil y solo sobrevivió por aferrarse a los tobillos de Ludger, y viendo su daga, sentía que si ese era su final, por lo menos daría su vida por su venganza, empezando una transformación
actuación fuera de lo normal. Este sentía que era un tipo muy testarudo, pero al darse vuelta no entendía qué demonios era esa cosa. Todos sienten el temor en ese momento, creyendo que había algo muy extraño en la casa de subastas, y Alex recordaba una conversación con Ludger, a quien le reclamaba que si el gigante era el segundo más fuerte en combate, y el tercero era él, quien demonios era el primero, y el prota contaba que era Hans. En otro lugar, Evan por fin podía salir, y le contaban todo lo sucedido, y en ese momento una enorme bestia salía en la escena. Nadie sabía qué demonios era esa cosa. Los presentes en la ciudad gritaban que estaba de vuelta, el causante de la masacre de hace 5 años, el monstruo Durmand. Evan, al verlo, solo salía corriendo, y un ataque se acercaba, pero alguien le cortaba los dedos. Era el general de los caballeros, pidiendo que evacuaran el lugar de inmediato. A sus soldados les decía que no sabía qué era eso, pero su prioridad era cuidar a los civiles, y al ver el ataque, intentaba esquivarlo y contrarrestar con lo que podían, pero el monstruo era mucho más rápido que cualquier ataque de ellos. Su velocidad no tenía sentido con la apariencia de su tamaño. En otro lugar, la detective encontraba un lugar para escapar, pidiendo que saltaran. Ellas las iba a ayudar. Al estar en el piso, preguntaban si estaban bien, y sentían a la enorme bestia a su costado, preguntándose de qué pasaba. Al contar que era la bestia, no podía ser ella. Ella había visto su cadáver, deduciendo que debería ser una invocación o algo relacionado con el ser humano, porque este tenía brazos en vez de patas, sintiendo que debería ser del hombre que buscaba. Debía estar cerca, pero debía detener a ese monstruo en primer lugar. Los demás estaban asombrados porque había podido pararlo, expresándoles a todos que era el momento. Ella creía que era demasiado fuerte para frenarlo, y el monstruo tan solo con un grito rompía su magia. La detective sentía que su poder estaba a otro nivel. Sin embargo, si se rendía, todos morirían, invocando su magia de más alto nivel. Eran caballeros de agua. Los caballeros pedían que atacaran. Era su oportunidad. Ludger, mientras tanto, veía el escenario de muerte, creyendo que su amigo al final se había liberado de su sello del pasado. Pero ahora era un problema, sintiendo que no podía detenerlo así como así. Por eso volvería en un momento, utilizando su magia de sombras. Mientras los ataques funcionaban, estaban cortando algunas cabezas que protegían al monstruo, pero este activaba un grito de poder. Nadie entendía qué era, pero la tierra empezaba a temblar y cientos de ratas se acercaban. No entendían cómo esa bestia podía controlar esas cosas. Mientras tanto, la detective le tenía fobia esas cosas, intentando frenarlas, pero estas también podían saltar la barrera, pero sus aliados también podían luchar. Sin embargo, las ratas se dirigían hacia las cabezas que habían alcanzado a quitar, y las ratas comenzaban a convertirse en cuerpos, y así hombres lobo aparecían, sintiendo que en el pasado por eso habían aparecido hombres lobo. Era todo por esa bestia, pero les pedían concentración. Si fallaban, todos en la ciudad perecerían. La detective también pensaba lo mismo, pero no podían acercarse al cuerpo principal. Además, las ratas aparecían. Su compañero le pedía que se fueran, pero ella no podía, ya que habían civiles presentes todavía. Por lo menos sentía que debía ganar tiempo, pero la ex de Alex sentía que si se quedaban, ellos tampoco estarían a salvo. Y en ese mismo instante, las bestias dejaban de moverse. Algo en el cielo aparecía. La detective reconocía a ese hombre. Era James Moriarty. Estaba segura que era él, preguntándose si él controlaba a la bestia, mientras Ludger sentía que era obvio que su amigo no lo reconocería, pero él seguía vivo ahí adentro. Por eso rescataría a su hermano, desenvainando su espada y lanzándose hacia adelante, logrando posicionarse y apuñalar a la bestia. Ella no había entendido qué había hecho, ni siquiera pudo verlo, y Ludger cortaba cada cabeza de lobo en su espalda, aunque ella sentía que eso era inútil. Si hacía eso, las cabezas se convertirían, pero estas se desvanecían, creyendo que debía estar utilizando alguna magia especial, y alcanzaba a reaccionar, creyendo que no debía distraerse. Por ahora pareciera ser que ese hombre estaba de su lado. Era frustrante, pero confiarían en él por ahora. Debían irse, y Ludger lanzaba polvo lacrimógeno. La bestia comenzaba a caer, pero también a juntar poder para regenerarse. Sin embargo, Ludger lo sabía, y también sabía que ese era el momento donde más vulnerable estaba, utilizando su magia de coordenadas y posicionándose atrás de él, invocando un círculo mágico, donde dos estructuras atravesaban las manos de la bestia, y al ver a los hombres lobo que se acercaran, tenía balas para todos. Y así, cuando ellos avanzaban, eran fusilados por las balas de plata. Ludger sentía que era momento de acabar con eso. La bestia rompía las estructuras e intentaba atacar. El prota estaba sereno, pidiendo que debía dejar ese cuerpo,
ya que le pertenecía a su hermano. La bestia se lanzaba a morir, pero una bala le llegaba y por atrás un tipo de medicamento era inyectado, el cual rompía toda transformación. El prota sentía que habían llegado justo a tiempo, por eso debían irse de ahí. Los demás ya no escuchaban los rugidos, preguntando si acaso la bestia había sido derrotada. Por otro lado le pedían a Moriarty que se detuviera. Ludger solo le pedía que dejaran las cosas por hoy, pero esta no estaba de acuerdo, llamándolo por el nombre de Abraham Van Helsing o Arsene Lupin. Todos era él. Ludger conocía su razonamiento, pero nunca pensó que lo descubriría, pensando que si descubría su rostro, nunca más podría escapar. Por eso debía eliminarla ahora mismo, y ella expresaba que por su culpa habían esos atentados, porque él era de la organización Amanecer Negro. Ludger no entiende por qué nombraba a la asociación, ni tampoco cómo la conocía, pero de ser así, cambiaba de opinión, expresando que siempre era tan perspicaz. Así era, él era de esa organización, creyendo que todavía debían haber terroristas con los civiles, debía ir a salvarlos. Obviamente, no se dejaría atrapar tan fácilmente, pero esto era porque Ludger conocía sus habilidades, por eso le sacaría el máximo de provecho. Sería su arma contra la sociedad del Amanecer Negro, expresando que se iba. Ella no lo dejaría, pero su ataque era frenado fácilmente. Sin embargo, el niño aparecía desde arriba, pero otro niño interrumpía su increíble fuerza. Otra persona no lo dejaría escapar, pero Alex la conocía perfectamente, incluso sabiendo su arma secreta de la daga oculta, y así Ludger se despedía. No podía perder más tiempo, despidiéndose de Casey, expresando que esperaba verse con ella en un futuro.